usamos moitos a día de hoxe, que parece tan común, e que se trata das redes sociais. Esas comunidades, esas plataformas que parece que sempre han estado con nós, ou polo menos xa nos parece porque estamos moi acostumados a elas, pero que aínda hoxe podemos dicir que sigue sendo unha nova forma de comunicación, porque antigamente, cando empezou o internet, este tipo de plataformas non existían, e moitas veces, por exemplo, persoas como o meu perfil, que é de escritores, moitas veces pois iban a ela non só para expresar o seu arte, porque era unha nova forma. Por exemplo, ao principio, pois, sí que existían, por exemplo, os folletines, as revistas que se siguen tamén vendendo a día de hoxe, pero internet o que ten é que é unha plataforma moi útil agora, por exemplo, tamén de poder expresar o teu arte, poder expresar as historias que queres contar, porque a te super cerca e a día de hoxe todo o mundo pode acceder a ela, e sobre todo as redes sociais. Por exemplo, antes das redes sociais, moitos escritores o que facían era reunirse en pequenas comunidades de foros ou de blogs ou de páxinas web, nas cales pois iban compartendo pois non só os seus, por exemplo, que lles parecían certas historias, contando eu, por exemplo, estou escribindo esta historia ou estou facendo isto, intercambiando, sempre dando feedbacks uns a outros, falando, comentando as obras. E a goida de hoxe, pois, moitos sabedes xa que os foros están un pouco en vías de extinción, por non decir que xa están prácticamente extintos a día de hoxe. Moitos dos usuarios xa non están ali, sino que están nas redes sociais, sobre todo cando empezaron a popularizarse, cando moita xente xa empezou a crear as súas propias contas. Pois iso, moitos escritores pasaron ali, non só, por exemplo, para falar do seu traballo, que tamén é unha moi boa forma de emplear estas redes sociais, para expresar as súas opinións sobre obras de outras persoas, senón tamén as empregaron tamén para contar as súas propias historias. Es decir, unha plataforma pois ten as súas características, sabes perfectamente cando tienes o usuario de Instagram ou de Twitter ou de Facebook o que podes facer ou que non, as ferramentas que tes, e moitos escritores nos gusta emplealas pois para crear as nosas propias historias. Por exemplo, creo que un exemplo que todos coñecemos a día de hoxe pola viralidade que tivo, por exemplo, foi a historia de Manuel Bartual, este home que un día de repente nos empezou a contar a súa historia, unha historia chea de misterio, chea de cousas extrañas que non comprendíamos por que pasaban. Por exemplo, todo o mundo creo que a día de hoxe recorda esa historia porque creo que durante eses días todo Twitter estivo pendente só dese hilo. Por exemplo, as redes sociais, por exemplo, pois iso, podes crear as túas propias historias, podes empregar incluso diferentes plataformas, non ten por que todas estar nun mesmo fío, como por exemplo foi no caso de Manuel Bartual. Por exemplo, a miña compañeira, ela xa ten moita experiencia e tamén os vai falar un pouquiño máis que eu, porque ela é a que máis sabe deste tema, que é a narrativa transmedia, porque as redes sociais non só se usan para pois iso, simplemente, sí, ti podes usalas, por exemplo, pois para contar que tal estás, para contactar cos teus amigos, para coñecer a xente nova, pero tamén unha plataforma que os escritores non podemos olvidar que tamén podemos empregala para outras formas que, aínda que non sexan as máis convencionais, pois que tamén poden funcionar moi moi ben. Pois nada, hola a todos, eu son Dauna Edebir, traballo como desenvolvedora de negocio e, bueno, levadora de alianzas de transmedia e videoxogos. Tiven no pasado a miña propia empresa de videoxogos, indie tamén, así que teño programado, desenvolvido, deseñado, bueno, de todo menos ilustrar, que non é o meu, videoxogos, tamén teño publicado en literatura, tanto pola miña banda como pola banda de outros escritores. Actualmente nesta empresa na que estou levo xa 7 anos, estamos a facer proxectos transmedia que non son só videoxogos, senón que son outras cousas. Así que vou explicar primeiro de todo que é transmedia, porque é unha palabra desas que soa que igual últimamente se escoita máis, pero que igual aínda non é moi nítido e moi claro o que significa. Transmedia, basicamente, é contar historias distintas en distintas plataformas que pertencen a un mesmo universo. E, por exemplo, estou segura de que aquí coñecedes os casos de Star Wars e de Marvel, que teñen cómics, videoxogos, teñen series, por suposto, as súas contas nas redes sociais son moi activas, e vai todo de contar historias. Non se trata de adaptación, por exemplo, dun libro a unha película, eso non é transmedia, é contar distintas historias que pertencen ao mesmo universo. Iso agora é moi importante no eido da comunicación.
Como dicía a miña compañeira, as cousas xa non son tan sinxelas, por así dicilo, e liñais como eran anteriormente. Agora hai moitísimas máis ferramentas, un pouco, igual, un pouco esmagante poder telas todas, poder seguir as redes sociais, poder seguir as novas series, os novos cómics, os novos libros. Pero aquí tamén está, e despois podemos falar tamén do metaverso, que tamén ten que ver con formas de comunicación. E claro, se vos lembrades, hai tempo, por aquí vexo moita xente nova, dicíase hai xa anos, hai xa décadas, que o cine era como o culmen da expresión, o culmen da cultura, máis aló non se podía, porque tiña de todo, tiña imaxe en movimento, as imaxes estáticas eran tamén moi importantes, tiña música, tiña literatura, e dentro da literatura podía ter poesía, podía ter moito, eran moitos xéneros distintos, era como que o cine tiña o todo. Pero agora o seguinte paso son os videoxogos. Hai moita xente que lle custa aceptar eso, pero os videoxogos acollen todo o que o acollía o cine e aínda máis. É como un paso máis aló. Por suposto, non quero aquí sentar cátedra, haberá xente que non estea de acordo con isto, pero parece que é a tendencia que se está a pensar que este é o seguinte paso. Entón, os videoxogos. E agora, que relación teñen os videoxogos co transmedia? Pois os videoxogos son moi importantes dende o punto de vista, para empezar, económico, que parece que esta sociedade na que estamos importalle moito a parte económica. Os videoxogos, eles en si mesmos, como elemento cultural, fan máis cartos que a música e o cine xuntos. Isto é un dato que a xente algunhas veces quedase como impactada porque non se di moito e sígueselle a dar moita importancia ás industrias da música e do cine porque levan máis anos ali. E os videoxogos son como, aínda nas mentes de algunha xente, como cousa de nenos e de tal, como que non son cousa seria aínda, como que aínda non son un arte, non se considera un arte. Pois, aparte de pola parte económica ser así importante, pola parte cultural tamén son importantes porque recolle todas as artes que recollía o cine, máis algunhas outras. Isto é importante porque a pegada cultural está a se ampliar moitísimo no eido dos videoxogos en comparación con outros eidos. Polo tanto, por exemplo, se unha civilización, dentro de 100 anos, estuda, a ver como estaban no ano 2022, unha das puntas de lanza que van a estudiar van a ser os videoxogos, para ver como éramos nós, como era a nosa cultura, como nos relacionábamos, porque as mesmas historias que un podía encontrar nos libros e no cine, xa estes nos videoxogos, pero ademais non son só esas historias, senón é como a xente vivía esas historias. Que eso agora queda grabado, por exemplo, en Twitch, volvemos outra vez ás redes sociais, en Twitch, en YouTube, hai moitos let's play que imos xogar xuntos, e hai unha persoa xogando videoxogos e a xente ve como esa persoa xoga, como reacciona á historia que nun intre xeraron os deseñadores de videoxogo e tal. E iso, pois, despois crea ese feedback coa xente que deixa comentarios ou que en tempo real estás a comunicar coa persoa que está a xogar o videoxogo. E todo, pois, eso, comunicación. E todas estas formas de comunicación son novas que hai 10 anos non podíamos falar desto, por exemplo, dun let's play e imos comentar aquí o que tal. Entón, bueno, podría seguir, non sei se queres volver ti a falar de algunha cousa, non sei, de Twitch ou de calquera outra cousa que... Sí, a ver, é que, por exemplo, tamén podería eu falar un pouco de como tamén os escritores emplean estas ferramentas. Por exemplo, ti xa falaste de como se poden empregar as diferentes redes sociais, os medios que temos para contar unha historia. Por exemplo,
están os videoxogos, está Twitch, pero, por exemplo, no meu caso, as redes sociais son algo co que, por exemplo, co que eu estou máis familiarizada. Por exemplo, sí que veo Twitch, pero, por exemplo, eu estou máis en outros medios. Por exemplo, estou moitísimo en Twitter e Instagram, que son as dúas redes sociais que eu uso principalmente. Por suposto, tamén YouTube, porque eu tamén son, como se soe nos chamar a nos, booktubers. É dicir, eu teño a miña canle na cal falo de libros, falo do que me gusta, do que veo neles, fago pequena reflexión de vez en cando, porque a ver, as redes sociais, as historias tamén non deixan de ser un medio de expresión. E, por exemplo, nas redes sociais... Teño unha preguntiña para despois. Sí. Gustaríame, porque eu nese aspecto non sei moito, ainda que actualmente traballamos con escritores e tal para desenvolver a nosa marca e o noso universo, que non é Star Wars, senón que é outro, pero, bueno, semellante, o mesmo estilo. Traballamos moito con escritores, pero eu mesma non son escritora, non me considero escritora. Publiquei, pero non é como o seu caso, que hai todo pro, non? Como usan TikTok, se que usan os escritores? Sí. Porque é máis como de imaxe, máis de vídeo? Sí, por exemplo, TikTok é unha rede que aínda que en algúns escritores aínda están intentando meterse. Eu tampouco he tocado moito TikTok, pero sí sei que se emprega moitísimo. Por exemplo, os escritores, sobre todo, as usamos, por exemplo, pois para intentar conectar cos lectores. Por exemplo, pois falamos, por exemplo, de libros que nos gustan, ou tamén falamos pois das situacións que vivimos nos. É dicir, os escritores, a maioría, aínda empregamos esas redes sociais como algo persoal, como algo que acercarnos ás persoas, que acercarnos aos lectores. Aínda tamén se de xente que, por exemplo, que tamén fai, por exemplo, unhas historias e demais, pero, sobre todo, creo que os escritores aínda non nos atrevemos moito a que usar as ferramentas como as redes sociais para crear isto, porque, por exemplo, a narrativa transmedia tamén é algo moi novo na literatura. Por exemplo, eu tamén sei de libros que tamén han probado isto da transmedia. Por exemplo, está El Juego de Zara, non sei se o coñeceréis, non sei se alguén aquí coñecerá o libro, pero o libro que basicamente te vai contando unha historia por dúas partes, porque son dúas personaxes, e ademais, entre os capítulos tamén hai como pequenos videoxogos, porque creo que unha das protagonistas que precisamente quere participar nunha game jam, e claro, e por exemplo, sí que podes integrar, por exemplo, que o videoxogo ao libro, pero claro, aínda eso creo que é un campo no que a literatura aínda ten moito por percorrer e por probar. E despois, bueno, a miña que vai relacionado con eso. Empréganse as redes sociais os escritores para crear comunidade cos lectores? Porque é outra forma de comunicación que non existía antes. Antes igual eran cartas e ir á firma dos libros e xa está. Sí, por exemplo, para mí creo que unha das pioneiras precisamente a hora de empregar as redes sociais foi a escritora Laura Gallego, que aínda de hoxe pois sigue publicando e sigue escribindo, e, por exemplo, ela me parece un exemplo perfecto de primeira escritora que se atreveu a empregar estes novos medios. Por exemplo, a través no que ese momento eran os foros e a súa página web, conseguiu un público moi amplio, xente que ia todos os días ao seu foro, o digo porque eu tamén estaba ali. Estaba ali no foro comentando cos fans que nos parecen os libros, incluso había xente que se inventaba as súas propias historias, e, de feito, xa que estamos falando de videoxogos, acórdome agora de que aínda había xente tamén ali que quería facer videoxogos. Por exemplo, non sei se coñecedes a súa famosa trilogía, Memorias de Idún, pois, por exemplo, había xente que quería facer precisamente un videoxogo. Creo que ese proxecto non se levou adelante, pero sí que podías ver o traballo que facían, os personaxes, o diseño. Creo que non sei se chegaron a facer unha demo, pero pareceume algo moi interesante ver como precisamente todo que a literatura, todo que eles vían, querían plasmalo, pero dunha forma diferente. É que despois tamén é moi interesante ver como se adapta un universo que un le, bueno, pasa o mesmo co cine. Un leo o libro, despois igual ve a película ou a serie e digo, eu non imaginaba así nin o escenario, nin as personaxes, nin nada. En os videoxogos é semellante, pero despois te a oportunidade de interactuar con esa xente que igual non imaginabas así. É un pouco así máis impactante, e, bueno, a xente tamén está outra cousa derivada, toma o máis en serio, como máis persoal, como esta personaxe que era como amiga da miña alma, e agora vexo aquí, no mundo virtual, o teu avatar e a personaxe aí, e como non me sinto como que esta era a personaxe que eu coñecía.
Sí, é que o malo que ten os libros, porque claro, a non depender da imaxe, pois podemos imaginar as personaxes como queramos. Por exemplo, o escritor pode dicirte esta é unha rapaza rubia, pero ti a ves pelirroxa. Ou Sí, a vez igual, morena, claro. ou o que sexa, ou a vez dunha forma, ou ves máis alta, a vez máis baixa. Claro, é que precisamente a literatura, aínda que é un medio que se vai usar, non se vai a usar, porque é o que ves nas redes sociais, por exemplo, é que aínda que tamén existen os videoxogos e novos medios de comunicar historias ou de transmitilas, hai xente tamén sigue indo ao papel, indo á historia máis clásica. Por exemplo, a día de hoxe eu veo moitas escritoras xóvenes precisamente nas redes sociais falando dos seus proxectos, compartindo as experiencias, ensinando como escriben, incluso dando consellos, que a mí eso creo que é unha parte das máis bonitas que hai agora nas redes sociais por parte dos escritores. Como eu digo, creo que aínda temos moito que experimentar, non sobre todo coa que empregar outros medios, pero creo que aínda vamos por bo camino, porque, por exemplo, agora mesmo un dos formatos que está máis popular agora mesmo para a hora de tamén de ler historias ou de escoitalas, pois é precisamente a escoita, que son os audiolibros. Por exemplo, agora está moi de moda, hai moitos libros que a vez hai o audiolibro para que a xente xa nas distintas plataformas que existen xa podan escoitalo. É dicir, que sí que vamos evolucionando en canto a formatos, pero como dixen, creo que aínda temos moito por experimentar. E quero dicir que é moi interesante os audiolibros que están lidos polos propios escritores, porque así un ve onde fai fincapé o autor e como o expresa, como interpreta, como o lee, como, isto dalle esta importancia ou esta entonación. Eu non imaginar así, por exemplo, se un leu o libro antes, é moi interesante porque así veise, é outra forma de ver a interpretación do propio autor da obra que escribiu. Así que é tamén outro xeito de comunicación que non existía antes. E tal. Sí, e de feito xa hai aínda escritores que xa non pensan vou escribir isto no papel, e que esta historia va a ser escoitada, e de feito xa hai audiolibros que están feitos especificamente para isto. Por exemplo, eu fai pouco, cando empecé con isto dos audiolibros, escoitei uns escritos por Javier Ruescas, non sei se coñecedes, é un escritor que eu xa coñecía dende que era adolescente, porque xa leva tamén moitos anos na industria da literatura, aínda que agora está tamén indo por outros caminos. Pero bueno, o que eu queria contar era que, por exemplo, nestes audiolibros están contados como se fuese el formato moi parecido ao dun podcast, porque, por exemplo, te fala a persoaxe porque está precisamente grabando eso que está dicindo, e claro, te fai máis natural porque é como se a persoaxe falase contigo. Por exemplo, tamén logo saca un spin-off que sí que tenga un formato moi similar ao podcast. Es decir, que sí que se poden experimentar, por exemplo, pois facendo ese tipo de narrativas. Claro, é como outra forma de crear literatura. Eu respecto a isto tiña outra pregunta, porque, a ver, eu traballo moito con escritores, pero non teño nunca tanto a oportunidade de andar de preguntar como agora. Como ves ti, bueno, aparte destas formas de creación novas, de pensar primeiro falado e despois escribir baseándose no que un falou nun podcast ou tal, como ves ti a diferencia de crear literatura, de que sexa para un libro ou que sexa para un videoxogo? Que diferencias ves ou que... A ver, eu, por exemplo, agora mesmo estou xogando aí algúns videoxogos porque a mí tamén me gusta xogar de vez en cando. Son máis de ler, pero tamén me gusta xogar. Por exemplo, nunhas que a hora de escribir, por exemplo, eu creo que nun libro todo xa te está contando todo tal o cal ocurre, ti non eres máis que un espectador do que ves os personaxes, pois iso falar, loitar, claro, por exemplo, neste caso a maior diferencia que veo é que, por exemplo, o lector aínda que está ali como espectador non pode, por exemplo, interactuar como se fai nun videoxogo, por exemplo. E ademais, aínda que tamén existen, creo que se está recuperando moito, que é algo que me encanta, que son os libros tipo Elisa tu aventura, que creo que é un formato que aínda que se perdeu, creo que agora se está recuperando bastante ben. Creo que a maior diferencia é iso, que ti, aínda que te podes implicar, aínda que podes sentir o que si ten as persoaxes, aínda que podas chorar ou rir con eles, non é o mesmo porque ti non estás experimentando de primeira persoa. Claro, pero tamén o que pasa que ás veces, o que contaba antes, ás veces experimentas en primeira persoa é unha decepción, porque non é a expectativa, ás veces é mellor manter a imaginación, sí, e ler o libro e que sexa todo
do teu gusto, por así dicilo. Claro, a ver, porque é o que estábamos falando antes, ao millor a ti a persoase, pois ti non imaginabas así. Eso é pasar, eso é pasar. Por exemplo, a ver, eu tamén sí que sei un poquinho de transmedia, porque tamén o estudei na miña carreira, e pareceme unha cousa moi interesante, porque aínda eu non experimentado moito con elas, a xente que o facedes a mí parece increíble pensar como vou facer isto aquí e logo vou isto pasar. Sí, é que iso para mí é alucinante, porque, por exemplo, sí que os escritores tamén facemos iso agora de escribir, por exemplo, vou relacionar isto de libro con este outro libro, que eu xa coñezo a varios escritores que lle gusta facer iso, creo que cada vez se fai máis, pero, por exemplo, co transmedia, creo que é impresionante. Por exemplo, ti cando tes que facer algunha historia, por exemplo, eu teño claro, por exemplo, pois vai ir disto, vou intentar que sexa máis curta ou máis longa, pero, por exemplo, ti cando sabes cantos medios podes usar unha historia, por exemplo, non sei, me gustaría moito que me falades un pouco iso de como relacionas os distintos medios para crear a historia, que creo que iso é o máis... Pois, a ver, onde estou a traballar eu, como estamos moi centrados no transmedia, sempre temos presente que calquera cousa que esteamos creando, despois vai seguramente aparecer noutras plataformas distintas e xéneros distintos en algo que non pensamos. Así que o primeiro de todo é non pecharse as portas. É o primeirísimo de todo. Por exemplo, nos empezamos unha dos nosos universos favoritos, o meu favorito personal, que é Mundo das Tebras, empezou como un xogo de rol. Claro, agora que están saindo as edicións novas destes xogos, pois hai que pensalo para formato xogo de rol, para formato videoxogo, para que as reglas máis ou menos encaixen, e tamén formato pensar gran pantalla e pensar literatura e distintos xéneros de literatura para que poidan encaixar. Entón, o que hai que facer no puzzle mental é non pechar as portas e pensar que problema me pode dar se digo isto e sento cátedra e deixo así que non se poida cambiar. Que problema me pode dar? Se podes deixalo máis aberto, pois deixalo máis aberto, pero aínda así tamén tentar deixalo pechado para que as cousas teñan carácter e teñan aí unha cousa interesante que as faga únicas. Eso por un lado. Despois, por outro lado, porque isto é en canto a mecánicas, pero despois en canto a historia, en canto a contidos, o que pasa moito no mundo de transmedia, que supoño que xa vos decatastes e que hai moitas discusións precisamente nas redes sociais, sobre todo de que aquí é que o libro di non sei que, e a serie di outra cousa, e non se poñen de acordo, e cal é o canon? Pois moitas veces non hai canon, porque cando un traballa moitos anos en transmedia, decátase de que se ti dis que, por exemplo, nesta cidade esta personaxe ten este cargo, por exemplo, ao longo do tempo o que vai pasar, se a marca é grande de abondo e dura e ten produción suficiente, o que vai pasar é que vas tentar crear outra obra que vai impactar e vais estrelar directamente co que fixeras primeiro. Así que o que deciden normalmente estes universos é dicir todo está ben, ou algunhas cousas din isto xa non é canon, ou din todo está ben, todo ocorre en mundos paralelos, é porque senón despois crea problemas de conflicto. Así que despois os fans protestan, as comunidades protestan, entón hai xa que aclarar previamente que non, que é ou universos paralelos ou isto xa non é canon, como fixo, universos paralelos, como Marvel, isto xa non é canon, como Star Wars, por exemplo, e cousas así. E son solucións distintas porque cando o produto transmedia, porque tamén hai que falar de produto, dura tanto tempo e ten tantísima produción en todas as plataformas, todos os xéneros, é que necesariamente algo vai non cadrar. Así que hai que buscarlle algunha solución. Pero si hai que xa pensar dun principio o problema que vas ter dentro de 10 anos, 15 anos, porque eventualmente se o universo ten éxito, vai acabar pasando. Así que, pois, hai que telo en conta. Sí, a verdade é que cando queres escribir unha historia e que sexa moi longa, contar moitas cousas soe pasar. Por exemplo, os escritores temos que a veces sobre todo eu sei, que cando escribes unha saga tens que ter en conta certas cousas, porque claro, senón o lector vai darse conta en plan de pero non habías dito que este persoaxe...
Soe pasar. Na literatura tamén pasa moito, aínda que non o pareza, porque claro, neste caso, o escritor, aínda que teña todo apuntado, aínda que teña todo super claro, tamén pode meter a pata, porque o normal somos humanos. Mira, Tolkien, e non é metendo a pata, pero el, ás veces, as liñas argumentais eran para unha personaxe e despois está tachado e pon outra. E claro, bueno, agora morreu, claro, non se lle pode preguntar, bueno, pero esta personaxe non sei que, pero sí que se sabe que algunhas personaxes tiñan unha liña argumental que era para outra personaxe originalmente. Entón, claro, Sí. ás veces non son erros, ás veces son cambio de rumbo por parte do propio escritor. Claro, por exemplo, mira agora as persoas que deben de estar agora facendo ou fixeron a nova serie esta que están facendo do Señor dos Anillos, que eu cada día que entro en Twitter tamén encontro con xente de, pois, debatindo... Porque Galadriel non era así. Sí, ese tipo de cousas. Eso pasa a todo o mundo que traballa en Transmedia, pásanos a todos. Sempre ven, é que non coñecedes o voso propio universo. Eso é... Claro, porque claro, no Transmedia moitas veces pois o facedes todo un equipo, por exemplo, unha novela, unha saga normalmente, aínda que o escritor pode contar con lectores beta ou pode contar co editor ou con cualquier persoa que lle pode echar unha man na calquera tema, sempre vai estar el só. E claro, neste caso, pois, a ser máis persoas, pois pode haber máis complicacións neses temas. Claro, e ademais, cando falamos de Transmedia como forma de comunicación, en xeral todo o mundo tende a pensar que a comunicación é libre, non é libre, porque ás veces ten copyrights e ás veces non podes falar de todo o que ti quixeras, estás limitado, entón tens que sortear un pouco o que legalmente podes facer. Bueno, aí é onde se aplica a creatividade tamén dos escritores, para sortear o que legalmente non se pode facer, pois a ver que outra cousa se pode facer que sexa interesante tamén para continuar no universo. Bueno. Claro. Por exemplo, o que pasa co tema dos dereitos, que aínda moitos terminan sen inspirar e cando pose certas cousas outras non, pois claro, tens que apañar co que podes. Así que sí. Sobre todo cando os dereitos están divididos en varias, pois, por exemplo, 3 grandes empresas. Non se poñen de acordo, pero ti queres seguir creando contido para ese universo. O mundo está esperando que sigas creando contido para ese universo, pero non se pode, porque hai certos impedimentos. Ou cando por fin o faz, non é o gusto da xente que estaba demandando, porque non tes pois eso, todos os por exemplo, a día de hoxe que, por exemplo, o escritor ou escritora este aí, pois, por exemplo, nese medio axudando, parece que é máis como un indicador de calidade de ben, isto vai sair ben, non vai sair mal, porque iso parece que a xente que está traballando neste medio, como non é autor ou autora original, pois claro, hacen o que, parece que fan o que lles dá gana. Eu, por exemplo, eu cando era máis xoven, aínda que hoxe pasa, sempre que saía, agora sempre que saia así como alguna adaptación ou alguna nova medio para ampliar o mundo, pois soe sempre a ver xente en plan de é que non vai ser o mismo, e que claro, se o autor non está detrás disto, parece que non vai funcionar. Por exemplo, me acordo que cando se anunciou a serie esta de Sombra e Hueso, que de autora Leigh Bardugo, como moita xente aplaudiu cando souberon que precisamente a autor iba a estar aí detrás. Claro, porque, como ti dixeras, é como un selo de calidade, a aprobación do autor, ou non só a aprobación, senón tamén a colaboración detrás, como foi o caso de Neil Gaiman, por exemplo, con Sandman, e aínda así, despois da morea de anos que ten o cómic, que por fin saiu a serie e tal, aínda así ven a xente a dicir por que non coñeces o teu propio mundo? E non sei que, pero isto é o que ten a comunicación, cando tentas comunicar certa cousa, e o que fixo, isto tamén é relevante, o que fixo Neil Gaiman é adaptalo á sensibilidade actual, un cómic que ten décadas. E a moita xente esa adaptación á sensibilidade actual sentoulle moi mal. Claro, a ver, é que creo que algo do que a veces non son conscientes os lectores, incluso as persoas que lemos, é que cando pasas unha historia que está escrita en un formato, que este caso pode ser o papel, o audiolibro, ou o e-book, ou o que sexa, pois claro, cando pasas a outro formato, pois non vai ser igual, porque as ferramentas son diferentes, os recursos son diferentes tamén. Sí, por exemplo, o caso de, seguro que escoitastes, de que Morte en Sandman sexa negra en vez de branca, a xente aquí tivo a oportunidade o autor de explicar
que é que Morte e calquera dos Eternos pode presentarse como queira, e aparte ten a xente que ve a estas personaxes ten unha percepción distinta segundo o seu trasfondo cultural, que é unha cousa que igual nos cómics non era tan sinxelo representar, e aquí que tivo outra oportunidade de facelo de xeito distinto, pois xa o deixou caer aí máis claramente o mundo, en ainda que a moita xente pois non lle pareceu tan ben. Pero é que iso, é o que ten distintos medios aportan distintos matices de comunicación. Claro, que por exemplo nun libro non podes, pois, simplemente escribes o vento soprou con forza a través da ventana. Por exemplo, nun videoxogo podes hacer que se escoite ese sonido. O sea... Podes, bueno, se estás xogando na consola, podes sentilo. Claro. Podes sentir a vibración das ventás, como a casa toda vibra inteira ou que sexa. O que sexa, sí. Así que eso. Bueno, non sei se... Pois por iso, comentábamos agora un tema transmedia, non? Como collendo eso, pero tamén parece interesante como cando as propias xente, a propia comunidade de audiencia, lectores, videoxogadores, colle como referencial un elemento que mellor non é original. Quero dicir, as películas de Peter Jackson, non? Todos imaginamos, todos non, pero moitas veces agora a imaxe que se chama a imaxe residual que ten a xente de Gandalf e Ian McKellen, non? Cando realmente non ten por qué, non? É así, pero eu creo que ás veces exagera isto moitísimo co tema transmedia, non? De como a xente colle o que ti dicías, o que lle interesa de cada cousa, non? Esta historia, no caso de Peter Jackson é moi exagerado, non? Como as películas claramente elevaron o tema do Señor dos Anéis a cultura popular, que xa estaba aí, pero a imaxen de Frodo con ele, a imaxen de Gollum. Gollum outro día había un fío moi bonito en Twitter, que era un rapaz que recompilou todas as versións que houbo de Gollum ao largo da historia, e algunhas eran totalmente diferentes ao Gollum que coñecemos hoxe, non? Que creou Andy Serkins, creo que é o que captou o momento, non? O actor que logo, ademais desta película, tuvo moito éxito. E faime esa referencia, non? De como, ás veces, a posibilidade simplemente de que o transmedia exista tamén modifica o pensamento da xente, do como colle unha cousa e non outra. Non sei que pedes niso, non? De coller unha cousa non outra, quedarse con ela, que pode funcionar máis o día de mañá, non? Por exemplo, para moita xente Sandman, igual é a primeira vez que lee Sandman ou ve Sandman é a serie de Netflix, e para ela a morte ben sempre vai ser negra, e cando lea o cómic dirá, pois non é negra, non era, senón non o é. Esa pareceme interesante a hora de analizar este tipo de novas formas. Sí, por exemplo, o do señor pois estaba o libro de Tolkien, despois saiu a serie, e despois saiu bueno, moitas cousas polo medio, vale? E despois saiu o videoxogo online. No videoxogo online, as personaxes que ves son recoñecibles da película, non conta a mesma historia, porque é a túa propia historia, porque o xogador es ti, vale? Por eso sí que se pode considerar transmedia, pero as personaxes que ves que son recoñecibles son as da película, aínda que teóricamente está baseado no libro, pero xa houbo un elemento por aí polo medio que influiu tanto na cultura popular que se puxeran os personaxes de outro xeito dirían, este non é esta personaxe, non me creo, sabes? E rompería xa a inmersión. Pasou con este xogo Marvel's Avengers, creo que é un dos últimos que saliu para consolas e tal, non? Que son os Vengadores, non? Os que todos coñecemos, non? O que pasa é que as voces e a imaxe que les pasaron no xogo non eran as das películas últimas que saliron, non? Entón a xente como que tivo ese enfrontamento mental de pero que este non é Chris Evans, non é o Capitán América. Bueno, non é o Capitán América que ti coñeces, non? Sería máis proquible, pero é curioso como se será casi unha relación parasocial entre o xogador e a imaxe que está vendo, non? Claro, pero aquí veise moi ben como, por exemplo, todos estes medios, os libros, as películas, os videoxogos e todo, contribúen a formar este imaginario cultural que temos todos e que despois xa damos por feito que sempre foi así, e despois xa todos temos, co paso de tempo, todos temos esa referencia. Claro, es que as cousas co tempo pois van cambiando, é o normal. O sea, por exemplo,
Por exemplo, no caso como vos comentades, é dicir, agora non poden ir e preguntarlle a Tolkien, pois iso, como era este persoaxe, como era isto outro, como é tal, porque ao final os escritores, as persoas que contamos historia, aínda que nos contamos o que temos pensado, o bonito de contalas precisamente é ver un pouco a visión que ten os demais. Por exemplo, na literatura, pois é genial, por exemplo, ver como, por exemplo, os fanarts que fai a xente, por exemplo, hai xente que dibuxa tal persoaxe de unha forma, pero claro, ves outro fanar e o ha dibuixado de outra forma completamente diferente. E que creo que é bonito das historias, que ao final cada unha, aínda que te van contando, ou aínda que o escritor te va a contar unha historia con estes personaxes que iba a pasar isto outro, ao final te queda o que a ti te impresionou, o que ti pensas desta historia, porque ao final as historias, cando as compartes, son algo colectivo. Pois sí, eu quería reclamar os fanarts como novo xeito de comunicación tamén, que sirve como mínimo para dicir a min apaixóname este universo e por iso estou debuxando isto. Tamén os fanfics, que son como, bueno, como variacións da realidade que ocorre nos cómics orixinais ou nos libros orixinais ou no que sexa original, é como o que a mí me gustaría que ocurrira. Algúns deses teñen moitísimo éxito, son os fans, sen ánimo de lucro nin nada, están aí, aportan moitísimo, e tamén quero reivindicar de forma similar aos fanarts o cosplay, que é cando ti te disfrazas da personaxe que che gusta, que che interesa, e saes aí ao escenario, nas convencións, actúas como esa personaxe tamén. Estáslle comunicando a unha audiencia que tú estás super apaixonado e que está, ao menos, unha das túas personaxes favoritas, pois dunha serie ou dunha película ou o que sexa. Isto, pois, non o tiñamos hai 40 anos. Aparte, agora mesmo, ni sequera é necesario que podamos ver esas persoaxes en carne e oso a través de actores ou a través, por exemplo, de animaciones. Por exemplo, eu cando estive no Celsius deste ano, no festival que hai de literatura en Avilés, por exemplo, eu vin a moitísima xente disfrazada e facendo cosplay precisamente de libro este de Harrow la novena e todo este fenómeno que hay ahora mismo con esos libros, por ejemplo, y no tienen ni adaptaciones, no tienen ilustraciones, pero aún así la gente es capaz perfectamente de imaginarse al personaxe, facelo como él o ve. Claro, é outra forma é como transmedia non comercial. Ti ves un produto que sí que é comercial e despois ti fas unha reinterpretación e compártela co público, aí gratuitamente. Claro, que para eso sirven os fans, precisamente, para aproveitar esas posibilidades que o escritor ou, por exemplo, o director ou a persoa que sexa que crea esa historia non viu. Efectivamente, eu creo que unha das cousas mellores que temos nesta etapa moderna de novas formas de comunicación é a posibilidade de feedback e retroalimentación que teñen os creadores cos consumidores de contido e os que consumen contido entre sí tamén. É unha forma de mover para adiante como o universo, facelo máis patente, como máis real, como que por iso se fan tamén outra cousa que non se facía antes, que agora sí, partidas de rol en vivo, non sei se coñece de rol en mesa, deste típico cos dados e tal, creo que onte falaron de rol en mesa. Pois rol en vivo pois igual, por exemplo, vas a un castelo e interpretas pois magos estilo Harry Potter e vestidos como tal, estás aí na Academia de Maxia e tal. Isto faise, por exemplo, en Europa. É outro xeito de comunicar que che gusta o universo e tamén de crear historias dentro dese propio universo. Entón son xeitos novos e a verdade é que é moi apaixonante todas as oportunidades novas. Sí, a mí, por exemplo, me encanta ver a todos os fandoms que hai nas redes sociais porque non deixa de ser comunidades que se crean ali, de xente que se reúne precisamente para falar dese libro, desa película, dese videoxogo que tanto lles ha fascinado, que tanto lles ha gustado. A través dali, pois, expresan a súa opinión, moitas veces fan traballos increíbles que eu vexo, por exemplo, os cosplays, os debuxos. Es que a mí todo ese fenómeno me parece increíble. Sí, eu, por exemplo, son moi bonitas as amistades que xurden a través destas formas de paixón por un determinado universo, unha determinada colección de historias. Moitas veces a xente sinte que ten moitísimo en común porque representa
os valores que teñen esas persoas. E xa saben, dúas persoas que non se coñecen de nada pero que teñen un universo en común, xa saben que teñen moitísimas cousas en común, porque son moitísimos valores e moitas igual experiencias de cando un leo o libro, cando outro xogou o videoxogo, pois eu fixen isto e sentín isto, son cousas que teñen xa en común e fan, a verdade que son pois amistades moi bonitas, e esta é unha oportunidade tamén de facer amigos deste xeito que hai moitos anos pois non existía, non era tan así. Por exemplo, co caso dos libros, que creo que é un exemplo que coñezo moito, porque, por exemplo, ler algo que algúns fan e outros non, e a veces cando eras lector e non te había redes sociais te podías sentir moi só, pero agora coas redes sociais non só, por exemplo, podes falar con outra xente que lle gusta ler ou lle gustan os mesmos libros que a ti. Por exemplo, tamén, como a ti dices, tamén podes falar, por exemplo, co autor, no caso de que este nas redes sociais, e de redes sociais poder escribirlle, dicirlle que te pareceu, poder compartir a túa opinión, porque, por exemplo, creo que agora, gracias ás redes sociais, precisamente, que podemos, por exemplo, nosos escritores, no meu caso, podo comunicarme mellor coas persoas que me leen, coas persoas que queren compartir a súa opinión do que lles ha parecido a miña obra, aínda que a súa visión poda ser parecida a mía ou completamente diferente. Claro, e paralelamente, aparte dos autores teren esta relación xuntos, tamén os fans pois tamén poden comentar a interpretación das cousas. Por exemplo, non vou facer spoilers ni nada, pero os que estean vendo A Casa do Dragón dirán: pero por que Alicent fixo iso? E uns pensan unha cousa, outros pensan outra cousa. Póñense aí a comentar pois nas redes sociais e tal, pois son debates moi interesantes que antes, quero dicir, hai décadas, pois non había estas oportunidades. Está moi ben. Pois sí, pois esta idea que tiveches ti, creo que ti estás máis acertado nesta motivación da personaxe. Entón ti cambias o que interpretaras e tes aí como unha axuda ao visionado tamén. Claro. Es que creo que precisamente máis enriquecedor das redes sociais, poder falar coa xente que lle guste mesmo que a ti, ou xente que ve as túas historias ou que as consume, poder ver co que parecen, ver como interpretan, porque creo que é o que máis enriquece. Entón, por poñer un punto tamén aí sobre novas formas de comunicación en base ao que dicías de comentarios masivos, non? Creo que fora con Lost, non? A serie de Perdidos, cando fora por primeira vez, das primeiras veces que se crearon unha comunidade bestialmente en liña, primeira, non? De teorías, de sobre como iba a ser os números, non? E como realmente iso trasladouse moi rápido a outros puntos, non? Como o que falamos agora do hype dos videoxogos, non? De como rapidamente saltou de que ves un tráiler dun videoxogo e xa a xente empeza a crear comunidade arredor dun tráiler, non é ningún videoxogo. E con teorías e todo, conspiración aí, que pode ser, sí. Porque vai pasar isto, porque non, hai xente que di, pois xa non xogo porque isto xa, esta personaxe non sei que, e só viron un tráiler que igual a personaxe sale como medio segundo, e xa está. E cousas así, pois sí, pois Lost foi como a primeira serie que acolleu este tipo de conexións entre fans que igual non se coñecen, pero empezan a falar nas redes e debaten estas teorías e todo este tipo de cousas. Foi, a verdade, que marcou unha era. E por abrir outro tamén, falamos antes de redes sociales e falamos, que conste que sempre diría que a palabra redes sociales é un pouco trampa, non? Porque redes sociales levamos desde o comezo da humanidade, non? Pero porque tecemos e tal. Mais a cuestión era como nós, os videoxogadores, probablemente estivemos nas primeiras redes sociales online, desde a parte dos chats de Terra e todo o Mirk, non? E todo isto. Realmente nos videoxogos online, como podían ser un MMO, podemos falar do WoW, se queremos, por exemplo, xa non se creaban só as primeiras redes sociais, onde falabas con descoñecidos, eu non sei vos que están aquí, pero é que eu cheguei a ter grandes amigos a través dos videoxogos, só de cando tardamos anos en coñecer. Eu algún amigo tardei 5 anos ou 6 en... claro, tiña 14 anos, tardabas, non podías coller o coche, non? Pero tardamos en vernos por primeira vez, pero eran grandes amigos. Quero dicir, tecía realmente redes de amistade, de familiaridade incluso. Entón, case falamos de que realmente tamén está aí o metaverso, non? Que tanto se fala agora do metaverso e cousas así, digo, pero se o WoW xa era máis metaverso que estábamos aí todos creándonos avatares, non? Sobre nós mesmos. Exactamente, que están a falar do metaverso como se fora unha cousa moi nova, dende que Facebook o sacou e dixo, imos facer aquí o mellor, pero parece que os de Facebook nunca xogaron videoxogos, por exemplo, nunca xogaron, pois eso, o World of Warcraft, o Lineage, ou, sabes, outros MMOs que había aí no pasado, onde se reunían masas inxentes de
de xogadores, nada, con moitas cousas en común, como comentaba antes, cando tes moitas cousas en común, se che gusta un determinado universo, pois que che gusta, eu que sei, a cousa alta épica, con maxia e con elfos, eu que sei, e tal, pois xa tes unhas cousas aí en común, que che gusta a épica, pois vale. Non é... E trabábanse amistades pois moi tal, moitas veces entrabas ao videoxogo non para xogar o videoxogo, senón para falar coa tua xente, basicamente. Sabes? Isto é unha cousa que agora se quere facer, vale, pois sí, Facebook o que quere facer é non só que podas falar como un chat con avatares, que non sei se vistes os modelos que sacou Facebook, pero son un pouco lamentables, parece que nunca viran un videoxogo na súa vida, e cos videoxogos que hai hoxe ti sacas eso, non sei, un pouco de vergoña me daría a min, pero bueno, o que queren facer é que podas ir ao banco dentro do metaverso, podas votar, podas eu que sei, ir facer, podas pedir unha pizza, eu que sei, comida para levar ao domicilio, dende o propio metaverso. Entón, eso, pois, sí, claro que se vai poder facer. O que non sabemos é cal vai ser o metaverso de metaversos, por así dicilo, porque, claro, Facebook ten un, pero aquí cada empresa que ten un tamén. Entonces, o que está a pasar é que as empresas así xigantes que confían que o metaverso vai calar e se vai establecer, están comprando terreos nestos distintos metaversos para ver cal é o que triunfa, para eles ter xa terras, por así dicilo, e xa ter os seus edificios e tal, e xa empezar cunha vantaxe con respecto dos humanos normais do resto e tal. Pero sí que acabará pasando, pero eu creo que non están tomando nota necesaria da trayectoria que levan os videoxogos. Quería tamén preguntarvos, non, porque comentaches agora algo que me pareceu interesante, que cando dicías, a xente non entraba a xogar, senón que entraba a falar, non? Iso a min gusta me chamar un pouco como a perversión da ferramenta ou do elemento, non? Isto hai varios exemplos, vou poñer así para centrarnos. En Twitter empezou como unha ferramenta semixornalística ou algo así, acabou sendo unha fábrica de memes, non, por exemplo, ou un exemplo moi bonito en Twitter tamén, de que un tipo, non me acordo o nome agora, pero puxera unha foto do inicio de Pokémon no perfil. Entón a xente iba mandando as accións, as mensaxes que debía facer, e a foto iba cambiando en base aos mensaxes que iban tal. Pasaron o xogo inteiro de Pokémon en base só aos chíos que lles mandaban. É dicir, crearon un videoxogo nun perfil de Twitter, non? Quero dicir, entón, vendes eses exemplos, non sei se coñecedes máis vos, non? Pero é interesante como iso xa é a nova forma de comunicación, non? É dicir, coller unha ferramenta e utilizala para o que ti queiras, non? Realmente. É como coller un videoxogo tamén, o dos Nozkit, as Nozkits do Dark Souls. Temos un videoxogo per se, pero hai xente que xoga a outro videoxogo entre o videoxogo que coas súas propias normas que le establece, non? Entón, creo que a xente, formando novas normas e quitando algunhas das que existen, con mods ou que sexa, pode realmente xerar novas formas de comunicación, non? Entón, pregunto-vos, non sei se coñeces máis exemplos deste estilo, non? De que pervertimos e cambiamos totalmente a forma de entender a rede social. En Twitter, por exemplo, que mencionaba Rebeca as formas de a túa propia aventura e tal, pois sí que se fixeron fíos distintos de elixe a túa propia aventura en Twitter e tal, que non está pensado para iso e que é moi difícil facelo porque por como están as URLs e tal, pero sí que conseguiron facer. Eso estaba moi ben. E despois tamén está, por exemplo, pois si a xente que fai mods en videoxogos transforma un videoxogo noutra cousa, que pois nunha sala de chat con avatares avanzados que podes ter a túa casiña, igual o xogo era un videoxogo, era un FPS de disparos, vale? Pero igual como lle gustan como están os deseños e tal, está, pois eu que sei, aberto os modelos e tal, pode facelo, pois fano e xa está. Isto está a orde do día. Utilízanse, o sea, as ferramentas xa non nos encorsetan tanto e a xente estáse a decatar de que non é necesario empregar a ferramenta co uso orixinal que se lle pensou. Iso está ben. Supónse que no metaverso chegaremos a un punto que efectivamente poderemos facer o que queiramos e que será esta ferramenta de ferramentas na que poderemos facer o que queiramos no internet. Pero bueno, para eso ainda queda, xa vimos outro día que
igual ainda non vamos tan avanzados como pensábamos, pero técnicamente podese facer. Sí, por exemplo, na literatura está sobre todo este tipo de empregar distintos medios, aparte nas redes sociais, sobre todo, eu o vexo máis para, sobre todo para certas, por exemplo, para promocionar certos libros, por exemplo, pois, por exemplo, que podemos coñecer as persoas, por exemplo, a través das imaxes que nos envían as editoriais, por exemplo, a día de hoxe, é máis normal, por exemplo, que cando te queran presentar, pois, esta é a novela, pois, estas son as persoaxes, pois xa está presenta neles, xa te fan todo ali, por exemplo, tamén ha habido libros que ademais han creado moita expectación e demais, por exemplo, eu recordo cando saiu Antihéroes, que é unha novela que xa saliu fai uns cantos anos, por exemplo, están escritas por Iris Selene, que son as escritoras que, por exemplo, redes sociais como Twitter teñen moito público. Elas, por exemplo, cando ten que facer certas promocións dos seus libros, son moi interesantes, por exemplo, e está tamén, por exemplo, tiñas, por exemplo, como audios, por exemplo, porque a historia iba duns chavales que estaban encerrados nun, como, non me sabe a palabra, pois eso, como nun internado, por exemplo, e ali eles tiñan poderes, e claro, os están investigando e a idea era, pois, educarlos ali para que cando pudiesen sair, pois, contra os seus poderes se pudiesen ser como persoas máis normais. E, bueno, por exemplo, pois, algúns tiñan certos poderes e o que facía era que a persoa que, por exemplo, se facían pois, entrevistas como psicolóxicas, ¿no? Por exemplo, para ver como era a persoa, para ver como se comportaba ali no centro, e, por exemplo, pois, esa persoa, esa psicóloga que entrevistase a esa persoa en concreto, pois te contaba non sei que, non sei canto, ten isto tal, se comporta desta forma, non sei, como que é unha forma máis de aportar, por exemplo, para a hora de coñecer as persoaxes, incluso aínda antes de ler o libro. E tamén me gustaría engadir unha cousa de nova forma de comunicación que non temos mencionado esta tarde, que é os contidos xerados por inteligencia artificial. Hai xente, por exemplo, que lle gusta moito debuxar, pero que non é que se lle dea moi ben, e que agora descubriu que sí que se lle dá ben escribir os prompts ou a descripción para que a interprete a inteligencia artificial, pode compartir co mundo esta imaxe que tiña na súa mente, pero que non podía debuxar porque non tiña as capacidades, e agora sí que pode, por medio da palabra escrita, explicarlle a inteligencia artificial, e a inteligencia artificial traduce o que quería expresar esta persoa. Eso pareceme moi interesante, a verdade. Isto sí que é novo, e tamén, obviamente, a xeración de textos. Tamén xente que ten como alma de novelista e ten como unha idea moi boa, pero despois xa na narrativa en sí mesma, pois igual esta persoa xa non se lle dá tan ben. E tamén pode compartir pois esta idea que tiña pois en forma un poquinho máis elaborada, máis longa, e tamén pois está ben. Desde o meu punto de vista. Se poñendo no currículo. Fago memes moi ben, e ademais tamén doulle moi ben as ordes ás inteligencias artificiales. Pero é que pode ser que xurda un traballo que sexa prompter de inteligencia artificial, e despois, bueno, creador de memes xa é unha cousa que tú podes poñer no currículum. Valorada. Community manager, danse che ben os memes? Moi ben, punto a favor. Hai unha pregunta que queria facerlle a Rebeca. Non sei se coñeces a Brandon Sanderson, supoño que máis ou menos. Sí, Brandon, na parte, é un tipo que realmente creo que aplicou de algún xeito o marketing dos videoxogos ou a comunicación tamén moi a él, non? Porque se non alguén non o coñece, Sanderson é un tipo que escribe de ciencia ficción e fantasía, moi coñecido, moi famoso, non? Quizás no top 1 ou 2, non? O sea, do mundo agora mesmo en fama e tal, en vendas. Pero el que ten unha comunicación vastísima coa xente, ten Twitter, utiliza, vai dicindo como vai o libro, canto ten unha senda que parece o do universo cinematográfico Marvel, que di, vale, o ano que ven saco isto, pero ten un proceso escribindo este outro tamén, non sei que, ten tweets, fai entrevistas coa xente, preguntanlle en Patreon saque edicións limitadas dos libros, pagadas, non? A mí pareceme claro, é como que a literatura antes era casi parecía contraria, non? A estes cambios, involucrarse neste mundo, e aquí temos un tipo que abrazou isto hasta asfixialo completamente, non? É algo que lle encanta a xente tamén. Sí, os escritores, pois eso, as redes sociais tamén as usamos moito para iso. Por exemplo, Sanderson é o que ti dis, sempre está actualizando o que fai, o como vai avanzando os seus proxectos. Por exemplo, últimamente tamén estivo falando moito de como iban as súas producións, que se ve que está aí falando para que nun futuro pois teñamos algunha serie ou algunha película basada nas súas
propias historias. Por exemplo, o que a min, sobre todo, me fascinou del foi o tema do crowdfunding, que creo que é algo que moitos, sobre todo os fans, os coñecen, que Sanderson, basicamente, durante a pandemia, estivo escribindo non unha, non dúas, non tres, 4 ou hasta 5 novelas. O sea, nun ano, que a min pareceme unha auténtica locura, porque sei o que escribir costa moitísimo, a veces pois depende un pouco de como estés, como leves como estés mentalmente, é un proceso agotador. E claro, ver que Sanderson é capaz de hacer eso e que nos deixou a todos os escritores alucinados, como, madre mía, este señor sí que é productivo. Eu aquí, na pandemia, escribí un libro como moito e grazas. Porque claro, foi unha... Imagínate como está George R. Martin, mirando a Sanderson. Sí, sí. Dicindo, mamá, tu pavo. Sí, sí. E iso, cando comunicou todo isto, fixo un crowdfunding para publicar estos libros por el mesmo, e ademais estos libros, todas as persoas que participasen no crowdfunding recibirían o libro, e de feito son libros que teño entendido que tamén se van a publicar aquí en España, que a verdade está moi ben, porque creo que van a sair prácticamente a vez, que é genial, porque así tamén aquí en España os que non poidamos participar no crowdfunding ou que non podamos por temas de precios, pois podemos ler as súas novelas igual. É alucinante porque creo que rompeu o récord desas plataformas precisamente. Sí, creo que sí. Entón, claro, en canto á comunicación de videoxogo e literatura, como agora se pode contactar de forma tan directa coa mairán de parte dos autores, e algúns autores son tan prolíficos en todo, tanto en escribir como en comunicación cos fans, o que pasa é que ás veces é moi difícil dixerir toda a comunicación que te está a chegar dun universo que igual te interesa, pero é que igual ás veces é demasiado. Hai xente, por exemplo, que se queixa de saturación. Porque xa está Marvel sacando outra película, porque queren exprimir a galiña, non sei que, non sei canto. Entón, isto era unha cousa que antes pois non pasaba tanto, pero agora é tanto, estás a sacar tanto, e se che gusta, sintes como que non chegas, como que non das. Bueno, quedan 15 minutiños. Podemos ou falar outra cousa ou vos preguntar algo, por se alguén ten algunha pregunta, para que logo se non dá tempo, que sempre queda algo pendente por aí. Entón, quen queira levantar man, Ariadna. Eu quería preguntar sobre todo como vos afecta. Temos micro. Graciñas. Eu quería preguntar polo tema dos fandoms, porque estivechedes falando dos fanfiction, estivechedes falando do fanart, do cosplay, e eu quería preguntar sobre todo como afecta no voso día a día, no voso traballo, o feito de que poida existir un fandom do que estades facendo, como pode impactar incluso as decisións, sobre todo en cousas como universos transmedia, que están continuamente, pois iso, non é algo de teño libros, este libro impreso non podo cambiar nada, é como que na seguinte parte da historia algo podría cambiar por culpa dun fandom. Eu quería preguntar un pouco máis por ese tema, por se podes profundizar niso. Vale, bueno, pois empezo eu. Sí que afecta. Cando estamos no proceso creativo, sempre se considera como pode afectar cada decisión o fandom, porque ao final créase para eles, para a xente que lle gusta, non se crea para o vacío e xa está. Sí que se ten unha visión creativa e artística que se sigue, pero ás veces hai cousas que son máis flexibles e sí que se pensa, pois, por exemplo, o que comentaba antes nas sensibilidades actuais e tal, porque, por exemplo, hai cousas de universos cos que traballo eu que teñen 30-35 anos e xa pois non se poden expresar do mesmo xeito, nin se poden contar o mesmo tipo de historias igual do mesmo xeito, porque agora eso sería considerado unha ofensa. Así que é falar no mesmo universo contando historias interesantes para o que é agora, para o público de agora. Así que sempre se ten en mente o fandom, sempre, sí. Sí, por exemplo, nos libros sí que é un pouquiño máis complicado porque depende do ritmo de escritura precisamente, porque, por exemplo, ás veces, cando o escritor xa se publica o primeiro libro, moitas veces xa teñe todo o segundo escrito, xa teñe todo planeado, e xa sabe como vai facer para que toda a historia chegue ao final que desea que chegue. E claro, aí sí que é máis difícil porque, claro, se podría cambiar unha cousa e ao millor esa cousa que tens que cambiar supón pois darte un novo crevadero de cabeza, vou a pensar como incluir isto que ao millor quere o fandom ou que o fandom quere ver,
Pero, por exemplo, o veo máis fácil, por exemplo, no meu caso, cando se fan reedicións, por exemplo, que moitos libros pois, están no mercado ata certo número de anos e logo pois, son descatalogados. Por exemplo, eu sei de moitas escritoras que precisamente han aproveitado isto, que han, por exemplo, que libros que ao millor os primeiros seus, por exemplo, que publicaron no seu momento, máis adiante, xa sexa pois, por súa opinión, pola opinión dos público, pola xente que se queren dirixir agora, que non a mellor é a mesma que o que querían dirixirse co primeiro libro ou non o tiñan tan claro nese momento, pois ali sí que podes ter máis en conta, por exemplo, o que opinan os lectores, o que opina o fandom, pero, bueno, ao final tamén non olvidemos que por moito que aos fans queren unha cousa ou queran outra, ao final a opinión e a decisión de que pasa na historia é do propio escritor, no meu caso, por exemplo. E, de feito, se non eres fiel ás túas propias ideas orixinais, desvirtúase moito o asunto e xa hai unha amalgama aí que non ten carácter, que como é demasiado aburrido. Ten tamén que conservar a súa propia chispa. Claro, é que ademais cando ti escribes e cando recibes opinións, pois obviamente haberá unhas que, por exemplo, te digan sí, isto está moi ben, me gustou moito como fixeches isto, e habrá outras persoas que digan non, pero a mí non me gustou isto, ou que sexa, pero claro, é que depende da túa propia visión, o mellor esa persoa non lle gustou isto que fixeches, pero era como veía o escritor. E claro, as opinións e as reseñas neste caso hai que collelas con pinzas, porque aínda que sí que te poden aportar moitísimo, tamén tens que saber cando é unha opinión e cando ti estás de acordo ou non. E pode ser que te decates de que o teu público é distinto do que ti pensaras que era. Tamén. Iso pode ocurrir, Sí, moitas veces tamén iso ocurre, que ti pensas, ao meu público lle vai gustar isto, e logo o fais e te das conta de que non. E interésalle a outro sector completamente distinto que ti non pensaras. Sí, por exemplo, pasou con My Little Pony, así que... Pasou con Poppy, a personaxe que non está pensada para nenos pequenos, e agora todos teñen o peluche, os nenos de 3 anos e 4 anos, e é un videoxogo de terror para maiores. Sí, e todos eles cos peluches. Sí, cos peluches que son horrorosos, mete moito medo, pero... Sí, eu non podería ter un deses, sobre todo de pequena. A miña filla ten un... Gracias. Terrible. Máis cousiñas por aí, alguén? Ninguén, sempre logo hai un tímido cando veixemos do... Non é por aí? Pues yo quería preguntar que con el tema de las historias generadas por IA, alguna vez he escuchado que estos sistemas son generativos. En cambio, lo propiamente humano es creativo. Pero yo siempre tengo la duda de qué diferencia hay entre lo generativo y lo creativo. ¿Qué opináis vosotros? Bueno, isto é a miña opinión persoal, que é verdade que comparte certa xente, pero haberá outro 50% de xente que diga nada, eso nada. Pero a creatividade ven das influencias que un recibiu. Sen influencias non pode haber creatividade. Unha persoa que leu moito na súa vida seguramente escribirá libros de mellor calidade que unha que leu pouco ou nada. Entón, o que pasa coas inteligencias artificiais tamén é eso, que toman a xente, algunha xente cree que toman anacos de aquí e da colá, non, pero xurden de cero, pero teñen moitísimas influencias, e o que asusta igual un pouco é que poden ter moitísimas máis influencias que calquera persoa, porque poden ler máis que nós en varias vidas. Entonces, claro, entonces, por esa definición, para min sí que é un proceso creativo o que fai a inteligencia artificial, porque senón tería mido dun xeito os humanos e de outro xeito a inteligencia. Pois non. Se para os humanos son influencias, para a inteligencia artificial tamén. Pero isto que digo é moi controvertido, non é... Sabes? Non sei se aí... Sí, a ver, eu opino que por moitas máquinas que existan, por moitos programas que haxa, sempre va faltar un pouquiño aí o factor humano, o factor creativo. Por exemplo, cando empecé a escribir sí que tiña, por exemplo, unha escritura máis plana, máis común, intentando, por exemplo, imitar a aqueles escritores que tanto me inspiran, pero ao final, basicamente, pouco a pouco vas encontrando a túa voz. E creo que a voz exacta, por exemplo, unha escritora é algo moi difícil de replicar, porque ao final non deixa de ser algo moi seu. Que lle falta a chispa, a inteligencia artificial. Claro, porque
cando un escribe, pois va aprendendo do que escribe, va aprendendo pois como mellorar moitas veces, como facer mellor as descripcións ou como explicar mellor, por exemplo, algún tipo de masa que existe nese universo. É dicir, que eu creo que aquí na inteligencias artificiales podan facer un traballo aí de boa calidade, en plan correcto, creo que sempre lleva falta esa chispa, ese factor de o ha feito unha persoa. Máis cousiñas por aí? Ou imos merendar? Correcto, merenda. Graciñas, entón, a estar a miñas compañeras por estar hoxe por aquí. Creo que foi bastante interesante. Graciñas a xente tamén que nos está vendo dende a casiña do ordenador e, por suposto, de novo agradecer a Fundación Carlos Casares por estas jornadas. E nada, vémonos ás 6:15 con nuestra clase de diseño de personaxes con José Holgado e presentado... Ai, non estaba a luz hoxe, ao final, non? Non. Algún día volverá a luz por aquí para poñer algo de orden. Graciñas a todas e todos. E gracias a ti tamén, Carlos. Sí. Eu estou por aquí paseando. Graciñas.
Sí, ok. Vale, pues buenas tardes. Quería hablaros de diseño de personajes relacionado sobre todo con los videojuegos. Bueno, esta masterclass estaba más pensada para hacer de manera práctica. Os voy a dar un poquito de teoría y, bueno, como las sillas pues no animan a la parte práctica, pues yo seguiré hablando. Espero que no sea demasiado espesa la charla. De todas formas, tendréis las fichas también por si preferís escribir. ¿Vale? Ok. Simplemente es por vuestra comodidad. Vale, pues me llamo José Ángel Fernández Holgado, doy clase en el máster de videojuegos en Ferrol y en el grado de creación digital también en la Universidad de Coruña y comunicación audiovisual. Vale. Los personajes o los elementos que aparecen dentro de nuestro juego, ¿vale? Este personaje o este objeto, este elemento, se denomina avatar. ¿Vale? El avatar es la encarnación o el embodiment del jugador dentro del juego. No hay un consenso sobre la definición de avatar. En primer lugar, pues Frasca lo define como un personaje que controla el jugador. Sin embargo, para Neumann sería simplemente una herramienta o una marioneta, ¿vale? Hay una teoría que hibrida estos dos conceptos, de Burt y Scott, y lo que hacen es conciliar pues esta función, este aspecto funcional, cuando se refiere pues a objeto con el que interactúas en el videojuego, y ficcional, cuando te refieres pues a personaje dentro del juego. Vale, dentro de estas dos posturas entendemos el avatar como un héroe fuerte o heavy hero cuando forma parte de un juego eminentemente narrativo. Cuando hay narrativa en el videojuego, pues estamos hablando de un avatar héroe fuerte, y en este caso la construcción del avatar o del personaje es a imagen y semejanza de la narrativa tradicional, tanto literaria como cinematográfica. Vale, sin embargo, cuando estamos en juegos que son eminentemente lúdicos, pues en ese caso estamos hablando de un maniquí digital o un digital dummy, y nos lo podemos encontrar, si sois jugadores, pues en juegos deportivos o juegos de pasatiempos, de puzzles, en el cual pues nosotros como jugadores no estamos proyectando nuestra personalidad en el personaje, sino en fichas que dan vueltas y demás, ¿vale? Tenemos ejemplos como el Tetris, o por ejemplo, para la Wii había un juego en los años 2000 o así, que se llama Marketplace, que se hizo en Galicia y que era pues de un fuelle para alimentar la chimenea, ¿vale? Y este juego, pues la verdad que tuvo mucho éxito y se produjo aquí en Galicia. Aquí tenéis un ejemplo de héroe fuerte o heavy hero. Pues tenemos el personaje de God of War, tenemos Horizon Zero Dawn, y luego, pues en el caso de maniquí digital, tenemos el juego este que os comento del fuelle y el Tetris. Vale, por lo tanto, podemos dividir el avatar en dos partes. En primer lugar, está diseñado como términos narrativos convencionales, como un protagonista de narrativa tradicional, de literatura, cine, y en segundo lugar, pues como un mero vehículo que nos sirve para la jugabilidad. Si condensamos estas dos partes, al final le damos un sentido dinámico al avatar, ¿vale? Por lo tanto, de estas definiciones podemos sacar que hay una flexibilidad estructural
en el avatar y dentro de esta flexibilidad hay vasos comunicantes. Estos vasos comunicantes son, o sea, estas dos partes que podemos sacar son la libertad por un lado y la personalidad por otro. Si nosotros tenemos un personaje eminentemente narrativo que tiene mucha personalidad, pues al final la personalidad del personaje puede restringir y puede configurar las acciones que haga el jugador, ¿vale? O sea, nosotros si tenemos un personaje literario que tiene la personalidad muy marcada, no podemos hacer lo que queramos. Por ejemplo, aquí puse el ejemplo de que, por ejemplo, en Uncharted, Drake no puede matar a Sullivan, ¿vale? Las reglas del juego nos lo impiden. Nuestro personaje tiene personalidad, entonces no podemos hacer como jugadores lo que queramos. Había juegos de beat'em up en los años 80, Double Dragon y demás, en los cuales las reglas no estaban muy claras, entonces tú podías dar con el bate a tu acompañante y le restabas vida, porque las reglas no estaban pensadas para que no pudieras hacerlo. Tenías más libertad también al final con el personaje, no eran juegos tan narrativos. Voy a ir dándole para adelante porque tengo muchas diapositivas y quería pues, que os pusierais con la parte práctica. Vale, si el avatar si es del tipo Digital Dummy, al final vamos a girar alrededor de una serie de reglas. Van a ser las reglas las que definan este avatar, ¿vale? El avatar no tiene por qué ser un personaje, como vimos, pueden ser fichas, puede ser un objeto controlable, puede ser, por ejemplo, en los juegos point and click, un simple puntero de ratón. Podemos tener un coche que sirve también como avatar, no es un personaje, sino que es un coche, es un objeto. Vale, hay diferentes objetos que podemos utilizar como avatar, no necesariamente tiene que ser un personaje como tal. También dentro del mismo juego, esos ejemplos son entre juegos diferentes. Dentro del mismo juego también podemos cambiar al avatar. Por ejemplo, otra vez el ejemplo de Uncharted, pues estamos manejando en tercera persona a Drake desde atrás. Después, en los momentos que había acantilados, pues se cambia el punto de vista, se cambia la cámara y lo manejamos de lado, cambia la mecánica e incluso pues, podemos llegar a manejar vehículos como coches. Todo esto dentro del mismo juego. Vale. Vale, vamos a pasar ya al diseño de personajes. Simplemente, obviamente, como vamos a orientarlo para juegos narrativos, vamos a hablar del Heavy Hero. Vale, pues los personajes al final van a conseguir como base de apoyo para la personalidad de los jugadores que transmitimos nuestra personalidad a estos avatares. Vale, dentro de un argumento tenemos que introducir, además de nuestro personaje protagonista, a otros personajes y otros dispositivos que al final van a incrementar el valor del jugador como protagonista. Va a servir para involucrarnos más en el juego, para que haya más identificación. Y de esa manera pues conseguimos que los jugadores sí continúen jugando al juego y no salgan, ¿vale? Se trata de construir una trama. Vale, nosotros en la narrativa de videojuegos nos encarnamos en el héroe protagonista. Hay diferentes eventos que van apareciendo y que se van a organizar alrededor del jugador. Vale, tanto en literatura como en el videojuego es fundamental que los lectores, jugadores o espectadores, si estamos hablando de cine, pues se identifiquen con el jugador que tenemos, ¿vale?
Vale. Una forma de conseguir que los jugadores se identifiquen con los personajes en los videojuegos es permitiéndole la customización tanto de personajes como de vehículos y demás. Si el jugador está construyendo a su imagen y semejanza o según sus gustos a sus personajes, pues vamos a conseguir mayor involucración. No todos los juegos permiten la customización, de todas formas. Vale, también nos identificamos con los personajes a medida que conseguimos logros, premios y demás. Pensad que cuando estáis jugando a un arcade o cuando estáis jugando a una consola, a cualquier juego, cuando os hieren o cuando os dan, decís, me mataron, me dieron, ¿vale? Ahí estamos totalmente involucrados y totalmente, pues, identificados con el jugador. Lo mismo cuando ganamos, y cuando ganamos premios, pues nos sentimos felices de ganarlo, como si estuviéramos ganando realmente la Copa del Mundo. Pasa como cuando ves jugar al Real Madrid y dices, ganamos. Realmente nosotros no estamos jugando, ¿vale? Simplemente nos sentimos identificados. Vale, la idea es crear personajes que importen a los jugadores, ¿vale? Hay que intentar generar esa empatía con el personaje, bien con el personaje principal o bien con los secundarios, ¿vale? Lo importante es generar la empatía. Según Aristóteles, se dividía la historia en 3 partes, presentación, nudo y desenlace, y hay que fijarse en el primer acto porque es el momento en el que nosotros damos a conocer al jugador, al espectador, a nuestros personajes, además de marcar su objetivo y el detonante por el cual va a arrancar la historia. ¿Vale? En los videojuegos antiguamente, directamente, en los videojuegos es un error, no faltaba esta parte de planteamiento porque directamente te soltaban a la misión, a jugar la partida y casi no había pues, esa empatía o esa identificación con esa presentación del personaje. Sin embargo, últimamente con la mejora de los videojuegos y con la incorporación de la narrativa a los videojuegos, pues gracias a la evolución tanto de la técnica como de las máquinas que evolucionaron, pues ya se está otra vez, incorporando la fase esta de presentación en los videojuegos. Un error también, aparte de que te soltaran directamente, es que se haga por medio de cinemáticas breves, ¿vale? Entonces, al final, no conseguimos generar esta empatía con el jugador. Vale, lo que tenemos es que crear personajes que importen al jugador, entonces, para que nos importen tenemos que pasar tiempo con ellos, ¿vale? No sé si visteis esta peli. ¿2 líneas con 20 gigas cada una y fibra de la buena? Esto es una ofertaza y punto. ¿El punto soy yo? El arrastro. ¿A dónde el arrastro? ¿Arriba? ¿A la derecha o a la izquierda? ¿Ahora se ve? ¿Y dónde están? ¿En la pantalla dónde están?
¿Qué os parece? 5 minutitos, sin ningún diálogo. Hay que pasar tiempo con los personajes para que nos importen, ¿vale? Si a este runner le quitamos el pulsómetro electropectoral, las zapatillas con cámara supravárica y las mallas aerocompresivas, se convierte en un corredor, pero de toda la vida. Bueno, pues más móviles como este corredor. Vale, ok, pues ya veis que sin ningún tipo de diálogo, solo mostrándonos acciones y demás, pues conseguimos empatía con ese personaje. A mí esta secuencia, la verdad es que cada vez que la veo me parece alucinante, vamos. En los videojuegos pasa lo mismo. No sé si jugasteis Heavy Rain o si jugasteis The Last of Us, la primera parte, pues ese prólogo en los dos juegos, pues pasamos con el personaje y al final en Heavy Rain pues estamos preocupados por... Bueno, yo voy a hacer spoilers, Estamos preocupados por intentar pues encontrar a Shaun desde que desaparece pues en el centro comercial. Y bueno, qué decir de Last of Us, pues con ese principio sorprendente, ¿vale? Y emotivo, y al final pues empatizamos con el personaje, con Joel. Vale, para que los personajes nos resulten interesantes, pues tenemos que conseguir algo de ellos, ¿vale? Puede ser que nos faciliten
cualquier tipo de información que nos valga para superar las tramas o superar los diferentes niveles. O también pueden facilitarnos cualquier tipo de recursos, pueden facilitarnos armas, pueden facilitarnos monedas, magia, ¿vale? Todos los recursos que nos interesan. De esta manera, pues nos va a interesar pues encontrar a esos personajes, nos vamos a preocupar por ellos y en el momento que desaparezcan, pues los vamos a echar en falta. Vale, para construir un personaje narrativo, Linda Seger nos dice que nos tenemos que fijar en 3 aspectos fundamentales. El aspecto físico, que es el que todos vemos en los videojuegos, es un medio audiovisual, por lo tanto, lo que vamos a ver, el aspecto físico, cómo es y demás. El aspecto psicológico y una historia de fondo, un backstory, pues que nos cuente cómo fue la vida de ese personaje en el pasado y cómo le va a influir en las decisiones que toma en el presente y que toma en el futuro, y que tomarán en el futuro. Vale. Lajos Segri también nos dice que nos fijemos en 3 aspectos. Por un lado, la fisiología, estamos hablando otra vez del aspecto físico. Por otro lado, la sociología, cómo se relaciona el personaje con su medio, cómo se relaciona pues, con la sociedad, por un lado, con las instituciones y luego en un ámbito más privado pues, con su familia, sus amigos, su pareja, sus hijos y demás, ¿vale? Y también nos habla pues, de esta parte psicológica. Vale. Vale, pues si queremos crear personajes, no hay un sitio del cual salgan los personajes, ¿vale? Todos podemos inspirarnos pues, en otros personajes de otros juegos, podemos inspirarnos en una noticia que hayamos leído. Lo ideal sería extraer ideas de lo que es nuestra vida, fijarnos en alguna persona que conozcamos y a partir de ahí pues, intentar crear un personaje o irnos a un sitio que haya mucha gente, ver a alguna persona y a partir de ahí imaginarnos, hacernos una serie de preguntas sobre esa persona o por qué hace determinadas acciones o determinados gestos y esto nos puede ayudar pues, a crear al personaje, pero no hay una fórmula de dónde salen los personajes, ¿vale? Cada uno puede encontrar la inspiración en cualquier lugar, ¿vale? Empezamos a generar bocetos. Después tenemos que encontrar la verdadera esencia del personaje, tenemos que intentar que nuestros personajes sean coherentes, tenemos que encontrar paradojas en nuestros personajes, que haya contrastes en ellos. Para humanizarlos tenemos que crear emociones y ver cómo son sus valores o su actitud ante la vida, ante los problemas. Y por último, tenemos que añadirle detalles que los singularicen con respecto al resto de la sociedad o de los personajes. ¿Por qué son diferentes esos personajes? ¿Vale? ¿Qué rasgos tienen que los hagan diferentes y singulares? Vamos a verlos ahora pormenorizadamente. ¿Vale? Si vamos a ver a alguien por la calle, nos hacemos preguntas de tipo ¿quién será? ¿Qué personalidad tendrá esta persona? ¿Cómo es su vida? ¿Por qué hace las cosas de esta manera? ¿Vale? Cualquier pregunta que nos inspire pues, esa persona que puede ser un personaje en potencia. ¿Vale? También podemos ponernos en su lugar y a partir de ahí pues vamos inventándonos un personaje y una serie de acciones que pueden servirnos para la trama. Vale, y ya pasamos a la descripción física. Aquí no solo hay que fijarse en el aspecto genético de los personajes, si es alto, rubio, o los ojos de un determinado color, sino que también nos tenemos que fijar en los gestos, cómo hace las cosas, en las poses, seguramente pues, haga las cosas de una determinada manera, diferente a los demás, y eso nos puede servir para hacer un rasgo expresivo único, que lo diferencien de los demás, tal y como os decía antes.
Además, otros aspectos que podemos meter dentro de la parte física, porque los percibimos, puede ser si tiene algún defecto, alguna tara, por ejemplo, si camina encorvado, si utiliza jerga cuando habla, si tiene acento de una región, de Galicia, de Andalucía, ¿vale? Todo eso son rasgos que percibimos por la parte visual, ¿vale? También nos podemos fijar en qué tipo de ropa utiliza, si la ropa que lleva es acorde a su edad o si es un young adult, ¿vale? Todo eso nos va a contar sobre el personaje. Vale, los personajes también tienen que ser coherentes, ¿vale? Ellos tienen una personalidad interna y esa personalidad va a definir quiénes son y anticipa cómo van a actuar, ¿vale? Si tenemos un personaje que planteamos unas reglas a los jugadores, a los lectores, y de repente rompemos esas reglas o actúan de una manera extraña, van a resultar inverosímiles y nos van a sacar de la narración, se va a romper la verosimilitud, ¿vale? Por lo tanto, todo lo que haga el personaje tiene que ser coherente, ¿vale? Pues aquí puse, por ejemplo, coherencia es si le gustan las cosas que están relacionadas con lo que estudia o con su profesión, en el caso de que esté trabajando en un trabajo que le guste, que sea su vocación, ¿vale? Tenemos que tener cuidado también con los estereotipos en este sentido, ¿vale? Por ejemplo, un estudiante de videojuegos normalmente es un fanático de los cómics, le gusta también el cine, obviamente es gamer y además le gusta el cosplay, ¿vale? Un programador de videojuegos, un programador de informática, pues suelen ser bastante antisociales y cenan pizza y demás, ¿vale? Bueno, esto es el estereotipo. Sí que es cierto que se pueden ajustar a estas características, pero tenemos que tener cuidado con los estereotipos, ¿vale? Hay que ser coherentes, pero limitadamente. Vale, unas cualidades en los personajes van a implicar a otras. Vale, entonces, imaginaos que nosotros tenemos un camionero, pues un personaje que sea un camionero, pues si tenemos este personaje, él va a saber de todo lo que es afín a su vida, todo lo que le rodea, ¿vale? Pues sabrá de el mejor restaurante en la carretera, donde puede repostar más barato, puede saber de mecánica y demás. Pero, sin embargo, va a ser complicado que sepa de física cuántica, ¿vale? Entonces, digamos que las características del personaje van a definirnos cómo va a ser y van a influir en todas las características que vayamos implementando después. Seguimos con la coherencia entre los personajes. Si nosotros le atribuimos esas características, pues tiene que actuar de esa manera, salvo que al final, de manera deliberada por la narrativa, nos interese cambiarlo, ¿vale? Es algo que a mí me sucede con el personaje de Dory, por ejemplo, en Buscando a Nemo. Está en todo momento, es un personaje que no tiene memoria, pero de repente se acuerda de dónde es la dirección de Sydney, donde tiene que localizar a Nemo y sabe llegar, ¿vale? Pues aquí en este caso está rompiendo esas características que están definidas, pero están sirviendo al final para la narrativa, para la narración, ¿vale? En cualquier caso, tenemos siempre que tener verosimilitud en nuestros relatos, son las leyes que establecemos y al final pues es el conocido pacto con el lector o pacto ficcional o pacto con el jugador, ¿vale? Nosotros le damos una serie de reglas y esas reglas se tienen que cumplir para que no salgan de nuestro relato. Vuelvo a insistir que hay que tener cuidado con los estereotipos. Vale, la incorporación de la paradoja. La incorporación de la paradoja en un personaje al final es introducir contradicciones, ¿de acuerdo? Nosotros podemos tener personajes superheroicos, los superhéroes de los cómics, y al final, bueno, sabemos el tipo de obra que estamos haciendo y demás, pero
también esa obra puede resultar aburrida a los lectores, espectadores, jugadores. ¿Por qué? Porque si tenemos a Superman y es infalible, sabemos cómo va a acabar la narración, ¿vale? Entonces tenemos que introducir en los personajes una serie de contradicciones para que sean más humanas. Los seres humanos a veces somos contradictorios, ¿vale? Entonces tenemos una personalidad, pero de repente podemos cambiar de idea, pues porque nos da el viento por ahí y somos contradictorios. Entonces, igual que el ser humano no es perfecto y es cambiante, pues así tenemos que construir a nuestros personajes para hacerlos más humanos, ¿vale? Imaginaos un personaje que sea un doctor, que sea sofisticado, culto, inteligente. ¿Qué os transmite o qué os sugiere un personaje así? Que es alguien serio, respetable, culto, ¿vale? Pero imaginaos que además le gusta comer carne humana, ¿vale? Este personaje está muy bien construido, ¿de acuerdo? Entonces, si hay un personaje bien construido en las pelis de los años 80, pues es el personaje de Hannibal Lecter, ¿vale? Pues tiene todas estas características que vimos anteriormente, pero tiene ese gusto por la carne humana, ¿de acuerdo? Lo mismo pasa, atención spoilers, lo mismo pasa en Heavy Rain, otra vez, tenemos a un investigador de crímenes, y lo siento por los que no lo jugasteis, que al final resulta ser el culpable, y es uno de los protagonistas. Nosotros jugamos con ese personaje y estamos empatizando con él, y al final resulta que también tiene esos contrastes en su personalidad. ¿Cómo podemos generar más paradojas en la personalidad? Bueno, en Max Payne, añadiendo adicciones, ¿vale? Si nosotros tenemos personajes que son detectives y demás, pero que también tienen un lado oscuro, pues, y se dan a la bebida y demás, pues esto ayuda a construir personajes más interesantes. Un personaje muy interesante de las series, bueno, últimamente iba a decir, de 2008, el Breaking Bad, Heisenberg y Walter White, ¿vale? Son dos personajes en uno y son muy cambiantes, ¿vale? Tienen paradojas. Otro defecto, el miedo, poner miedo a la oscuridad, en Alan Wake, por ejemplo. Vale. Si hacemos personajes que solo son coherentes, al final lo que estamos es construyendo estereotipos y construyendo personajes planos, ¿vale? Si vamos poniendo estas contradicciones, estas paradojas, al final conseguimos personajes más singulares y esto, además, estos personajes se pueden enriquecer si además añadimos lo que es emoción y actitudes ante los problemas de la vida, ¿vale? Vale, pues esta faceta emocional al final lo que hace es intensificar la humanidad, estamos haciendo personajes más humanos al mostrar emociones y es más fácil que empaticemos con ellos. Vale, las actitudes transmiten opiniones, transmiten un punto de vista, también transmiten los cambios de parecer de los personajes en una situación determinada. Hacen que los personajes sean más profundos y también nos sirven para definirlos. Nos muestran cómo es su actitud ante los problemas en la vida. Puede ser, pues como en El Rey León, Hakuna Matata, vive y sé feliz, o puede ser una persona que se ahogue en un vaso de agua ante el mínimo problema, ¿vale? Al final, los personajes van a mostrar diferentes actitudes los unos contra los otros e incluso hacia sí mismos. Se pueden odiar a sí mismos o pueden tener complejos y demás. Y también ante determinadas situaciones. Vale, os pongo aquí también un ejemplo de actitud ante la vida. Es el último vídeo que pongo ya, entonces solo pongo un trocito, ¿eh?
todos conocéis la peli La vida de Brian y el final de La vida de Brian y la canción Cheer del up, final de La Brian. vida de Brian, que es una You know what actitud they ante la say? vida. Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle. And this'll help things turn out for the best. Aim. Always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps. Just purse your lips and whistle, that's the thing. Vale, no la vamos a poner entera, pero bueno, ya sabéis que esta canción en los entierros en Inglaterra pues es la que más se elige. Sabéis que allí pone música en los entierros y mantienen esa actitud ante la vida. Vale, pues esto al final nos va a humanizar, como nos enfrentemos a nuestros problemas y demás, va a humanizar a nuestros personajes. Bueno, creo que el de Hakuna Matata. Sí. Ok, gracias. No hay más, ¿eh? Vale, pues al final, si añadimos estas actitudes y estas emociones, acabamos humanizando al personaje y lo hacemos más, pues lo hacemos más interesante. Vale. También los personajes van a tener que tomar decisiones morales. En los videojuegos, bueno, en la narrativa normalmente tú enfrentas al personaje a tomar dos decisiones, una mala y otra peor. En los videojuegos también al final estamos obligando al jugador a tomar decisiones, ¿vale? Entonces, dependiendo de esas decisiones que tomemos, pues nos va a servir, van a ser decisiones morales y va a servir para conocer cómo son sus valores, cómo va a orientar su vida dependiendo de los valores que él decida, ¿vale? Incluso nosotros como jugadores podemos obligarlo, cuando tenemos esa opción de elegir, podemos obligar el camino que queremos que siga, ¿no? Pues tenés el caso de Infamous, que te puedes seleccionar hacer el bien o hacer el mal, y dependiendo de las decisiones que tomes, pues la gente de la ciudad pues te va a apedrear, a abuchear y demás, o te va a aplaudir y dar vítores, ¿vale? Y todo esto pues al final se va a ver reflejado en la barra de karma. Tú vas a decidir cómo se va a comportar o cómo va a ser tu personaje, cómo van a ser esos valores. Los valores los vamos a transmitir a través de esas acciones del personaje. Vale, disculpa. Las vamos a transmitir a través de esas acciones que realicen nuestros personajes, ¿vale? Y también esos conflictos y esas actitudes. Vale. Si queremos individualizar a nuestro personaje, tenemos que buscar detalles que sean únicos, peculiares, característicos para él, ¿vale? Si no, todos serían pues, un ejército de soldados militares vestidos igual. Vale, entonces el comportamiento, la manera de hacer las cosas va a marcar la diferencia entre dos personas, ¿vale? Imaginaos a dos gemelos genéticamente son iguales, pero luego cada uno va a actuar de diferente manera, son dos personas distintas, ¿vale? Entonces, vamos a ver estos rasgos, estas características, rasgos expresivos que hacen únicos a los personajes. Vale, pues podemos distinguir a los personajes según sus acciones, según el comportamiento, según el uso del lenguaje, su acento, su jerga, podemos saber cuál es su procedencia.
También qué gestos tiene, la manera en que lleva la ropa, su forma de reírse y cómo suele afrontar una situación, ¿vale? Un personaje característico e individualizado por rasgos únicos, pues tenemos a Jack Sparrow. ¿Vale? Hay infinidad de relatos de películas de juegos de pirata, pero Johnny Depp supo llevárselo a su terreno y construir un pirata único, ¿vale? Con estos rasgos únicos, ¿vale? Lo que te convierte en un ser humano y no en un ser sobrenatural e inmortal es la imperfección en todas las formas. Esto lo dijo Joseph Campbell, ¿vale? Al final, si queremos individualizar a nuestro personaje, un buen truco que podemos hacer es generarle una imperfección, ¿vale? Hay infinidad de personajes en videojuegos. Entre los alumnos siempre hay proyectos que presentan a personajes que tienen pues un defecto en una parte de su cuerpo y al final pues tienen que sustituirlo por algo mecánico, ¿vale? Hay muchísimos cyborgs y al final estos cyborgs vienen de un defecto físico, ¿vale? Y estás individualizando al personaje. Vale, pasamos a la parte de psicología de los personajes. Vale, los personajes, las personas no actúan porque sí. Siempre su comportamiento va a estar limitado, va a estar dirigido por sus intenciones o por sus motivaciones, ¿vale? Esto al final pues, tiene que ver con su psicología y con sus deseos conscientes e inconscientes. Vale. Por último, la tercera pata para crear al personaje, según nos decía Linda Seger, es crear la historia de fondo o el backstory. ¿Vale? Al final, cómo actúan o cómo actuamos, cómo actúan los personajes en el presente y cómo van a actuar en el futuro va a depender de cómo fue su vida pasada, ¿vale? Cómo fue su background, su backstory, ¿vale? Los personajes son quien son debido a estas cosas que les sucedieron en el pasado. También un truco que suele funcionar es crear traumas en el pasado y a partir de esos traumas pues hacemos personajes más interesantes y generamos este conflicto. Por ejemplo, tenemos el personaje de Bruce Wayne que vio cómo asesinaban a sus padres a la salida de la ópera y a partir de ahí pues eso condicionó que él se convirtiera en un justiciero y busque, pues, más que justicia, busque venganza con los criminales. ¿Vale? Esto de relacionar la historia pasada con traumas tiene que ver con vulnerabilidades del personaje también. Los personajes, acordaos que tienen que tener contrastes y que no tienen que ser perfectos. Si tienen puntos débiles, pues mejor. No tiene nada que ver el Batman de la serie de los años 50, aunque fuera paródico, con los últimos Batman de Christopher Nolan, ¿vale? Que son más humanos precisamente porque tiene esta serie de imperfecciones. Lo mismo pasa con el personaje del Joker. Si visteis la última película, pues al final, en cierta manera, el Joker podemos llegar a entender por qué actúa de esta manera, ¿vale? Porque conocemos lo que pasó en su backstory, hasta este momento no lo conocíamos, y podemos llegar a entender cómo actúa. Y desde luego el personaje es más interesante que no el personaje estereotipado de malo malísimo porque sí. Vale, pues la historia de fondo al final nos va a informar de los acontecimientos e influencias que van a intervenir en la historia y además parte de esta información de la historia de fondo forma parte de la vida del personaje. Que creemos una historia de fondo del personaje, nosotros como autores, no quiere decir que vayamos a sacarla en el relato, ¿vale?
Nosotros creamos una historia, como autores tenemos que saber cómo es nuestro personaje, cómo va a actuar en determinadas situaciones, pero nosotros no tenemos por qué explicar esos traumas. Nos puede servir a nosotros a la hora de crear el relato y de crear al personaje, pero no hay que darle todo masticado a los espectadores o a los jugadores. Vale, nos puede ser útil este backstory para, si en algún momento nos quedamos atascados, recurrir a esta historia de fondo que nosotros conocemos completamente, ¿vale? Entonces, si nos quedamos atascados, simplemente recurrimos a la historia de fondo, nos ponemos en el lugar del personaje y nos preguntamos cómo tendría que actuar en esa situación según su vida pasada, ¿vale? También nos ayuda a entender por qué los personajes se comportan de una u otra manera y si vamos a enseñar, a mostrar la historia de fondo en nuestro relato, sea juego, sea película y demás, no conviene abusar de los flashbacks, ¿vale? Los flashbacks solo tenemos que ponerlos si son imprescindibles, si no, pues hay que utilizar la máxima de ir revelando poco a poco la historia de fondo por medio de la interacción con otros personajes o de otras acciones que haga, ¿vale? Solo tenemos que se intuya. El espectador o el jugador tiene que intuirlo, no explicárselo, no dárselo todo masticado. Vale, la parte de la caracterización, la parte física, la que vemos, no es el personaje, ¿vale? Según Mackie, el verdadero carácter de un personaje sale a relucir cuando está en una situación de máxima presión, ¿vale? Nosotros, esto está muy relacionado con el subtexto. Nosotros podemos tener a un personaje que está actuando de determinada manera todo el tiempo o diciendo determinadas frases todo el tiempo y al final puede estar mintiéndonos, ¿vale? Y esa verdadera personalidad va a salir justo en ese momento de máxima presión. Ahí es cuando conocemos realmente a los personajes. Vale, los personajes secundarios no tenemos que trabajarlos tanto como los personajes principales, protagonista y antagonista. Pero aún así, no necesitan dimensiones ocultas. De todas formas, hay juegos ahora que tienen fuerte carga narrativa, que además de tener la trama principal, pues tienen tramas secundarias y side quests, y ahí utilizan personajes secundarios que tienen su propia backstory, sus propios objetivos, y están muy trabajados. Por ejemplo, se me ocurre ahora el caso del juego de Ghost of Tsushima, no sé si lo jugasteis. Tiene muchísimos personajes, muchísimas tramas secundarias y todos estos personajes pues, tienen un backstory potente y un objetivo en la historia, ¿vale? Los personajes secundarios al final nos van a ayudar a enriquecer la trama principal y a enseñarnos mucho mejor, a enseñarnos a conocer a nuestro protagonista, ¿vale? Van a complementar o van a enriquecer la trama, la información que sale de la trama. También es importante que haya cambios en el personaje protagonista, sobre todo. Lo ideal es en todos los personajes, pero sobre todo en el personaje protagonista. El personaje con el que empezamos no tiene que ser exactamente igual al que terminamos, salvo que sea estereotipado, ¿vale? Por ejemplo, en la peli de Matrix tenemos al señor Anderson al principio de la película, que no tiene iniciativa, tiene miedo a las alturas, no toma decisiones y al final de la película pues es un superhéroe invencible que vuela, da saltos voladores, salta azoteas de 50 metros y perdiendo el vértigo que tenía. Por ejemplo, en The Last of Us, el ejemplo de The Last of Us, como empieza Joel al principio y como acaba al final, pues es un personaje que sufre un cambio
un arco de personaje muy fuerte también, ¿vale? Entonces tenemos que intentar que nuestros personajes, si queremos darle esta profundidad narrativa, tenemos que intentar que nuestros personajes cambien. Otra vez, insisto, en el personaje del fantasma en The Ghost of Tsushima, por ejemplo, no es igual Jin Sakai cuando empieza que cuando termina. De hecho, termina siendo otro personaje con un nombre diferente, con un alter ego diferente y con otro tipo de rasgos y de características. A medida que incorporemos la carga narrativa en los juegos, pues tenemos que incorporar también este tipo de técnicas. Bueno, la estructura narrativa tenemos que intentar que vaya increciendo y tenemos que intentar crear pues una especie de ruta en la que haya picos y valles, ¿vale? Para no aburrir a los jugadores. Si tenemos un juego que es todo increciendo, al final los jugadores van a acabar agotados, ¿vale? Van a acabar agotados de estar jugando hasta que llegan al final. Sin embargo, y si creamos un juego que va en caída, que va decreciendo, pues los jugadores se van a aburrir y posiblemente lo que hagan es que salgan de nuestro juego y dejen de jugar, lo que es lo peor que nos puede pasar. ¿Vale? Entonces, lo ideal es crear pues esta estructura en picos y valles. Entonces, creamos escenas o secuencias con intensidad y en la siguiente, pues dejamos que descanse un poco el espectador y el jugador, ¿vale? Y esta es la manera pues de que haya un flujo continuo y que el jugador no salga de la partida y del juego, de la narrativa. Vale, por ejemplo, en los videojuegos empezamos normalmente con secuencias o con misiones que son tutoriales muy sencillas para enseñarnos cómo son las mecánicas, para presentarnos al personaje, cómo se mueve y demás, presentarnos el contexto. Y a medida que vamos jugando, pues se va incrementando la dificultad tanto de los niveles, de las mecánicas, se va incrementando mecánicas, hay que ir incrementando estas mecánicas para mantener el interés de los jugadores y también aumenta la dificultad de los enemigos, ¿vale? De los bosses finales. Aquí tenéis el ejemplo de un juego de los 80, Ghosts and Goblins, y vemos cómo los enemigos de nivel eran simples zombies, a los que matabas con un solo golpe de lanza. Sin embargo, teníamos los enemigos de final de nivel, que ya eran más complicados, ya lo veíamos por su tamaño y porque pues, utilizaban diferentes tipos de estrategias contra ti. Y teníamos el enemigo final, que ya es, pues ya ves la diferencia de tamaño que hay con el personaje de protagonista y con los enemigos de nivel, ¿vale? Hay este nivel increscendo que nos encontramos en los videojuegos en final de fase, en final de nivel, pero luego entre nivel tenemos que derrotar a enemigos más sencillos, ¿vale? Hay esa intensidad y ese respiro. Vale, dependiendo del género de videojuego que estemos diseñando, así van a ser nuestros personajes. Si vamos a hacer juegos de acción, de aventura o de comedia, necesita personajes sencillos y no tenemos que elaborar un perfil psicológico muy complejo, ¿vale? Lo que queremos es pegar tiros, dar saltos, eliminar enemigos y no hace falta que hagamos... que trabajemos mucho la personalidad de los personajes. Sin embargo, si vamos a tener relatos en los que hay conflictos internos o tramas de redención o tramas educativas, ahí ya tenemos que trabajar mucho más a los personajes, ¿vale? Los personajes van a ser complejos. Entonces, nuestros personajes, el desarrollo del personaje va a depender mucho del tipo de juego que queramos hacer. Vale, ahora voy a dar anotaciones, voy a pasar ya rápido para daros las fichas. Cuando creemos a un personaje es importante fijarnos en el nombre que le ponemos. Los nombres al final tienen connotaciones, ¿vale? Si nosotros le ponemos Jesús a un personaje,
va a dispararnos muchas connotaciones, aunque luego el personaje no sea así, ¿vale? Hay nombres que ya están asociados a determinados tipos de personajes. Puse el ejemplo de esta peli de Sylvester Stallone porque él le llamaban Cobra en la película, pero luego, si visteis la peli, él se llamaba Marion Cobretti, que era un nombre femenino, y entonces ocultaba su nombre, ¿vale? Pues hicieron un juego ahí con la importancia del nombre y pues hicieron una parodia, más bien, ¿vale? Es importante que penséis en el nombre cuando lo creéis, porque va a tener connotaciones, también tenéis que pensar en la sonoridad y demás. Vale. Si hacéis un juego en el que se puede customizar y para que los jugadores se sienten más integrados, hay diferentes aspectos que podemos customizar, cambiarle el nombre, customizar las armas, ponerle vinilos a los vehículos, también podemos variar los lugares. Con respecto al aspecto, pues lo mismo, color de ojos, color de piel, altura, peso, vestimentas también, los vehículos, tal y como dije, también podemos variarlo. Hay algunos juegos que nos permiten cambiar el hogar o cambiar los espacios, como los Sims, ahí es totalmente parametrizable todo. Y luego pues las armas también podemos elegirlas. Relacionado con el diseño, esto no tiene, bueno, podemos relacionarlo con la narrativa, pero relacionado con la parte gráfica. Bueno, pues en primer lugar tenemos que ver qué tipo de figura diseñamos, porque esa figura al final pues, va a suscitar determinadas emociones en los jugadores, ¿vale? Puede ser achuchable como Gizmo o puede ser así amenazante como Stripe, ¿vale? Lo mismo el tamaño, los tamaños, los personajes que son de mucho volumen pues al final son más amenazantes que los pequeños. Podemos romper esto también, pero bueno, es lo habitual. Las poses y los gestos que pongamos también es importante, el lenguaje no verbal. Nosotros, según la pose, sabemos si nos están amenazando o no. Tenemos que crear esa oposición entre enemigos y entre aliados. Normalmente lo hacemos por la forma. También es típico en los videojuegos poner a los enemigos asociados al color rojo y a los aliados pues al color azul. Las texturas, no es lo mismo una textura metálica o una textura de piedra que una textura orgánica con pelo que parezca mullidita. Vale. Hay diferentes conceptos visuales que podemos ir asociando a los personajes para que nos transmita emociones. También es interesante que creemos objetos que sean únicos y característicos de nuestros personajes, ¿vale? Hay algunos juegos en los cuales hay armas que todos los personajes pueden utilizar, pero es interesante que creemos un arma que sea característica y que defina a nuestro personaje. Por ejemplo, Indiana Jones lo conocemos todos por su sombrero y por su látigo, ¿vale? Bueno, hay personajes en videojuegos que también tienen armas características. En Assassin's Creed, pues este arma que esconde en la manga, ¿vale? También cuando diseñemos un personaje, si lo vamos a ver desde atrás, tenemos que intentar generar esa sensación de movimiento y esto lo conseguimos poniéndole objetos móviles detrás, mochilas, las armas que las lleven en forma de mochila, que lleven prendas que se muevan. Lo que pasa es que también nos metemos en complicaciones a la hora de diseñarlo. Si tenemos ropas vaporosas, al final nos estamos metiendo en complicaciones con la malla de diseño, ¿vale? Y luego también tenemos que fijarnos, por ejemplo, que las ropas nos dejen realizar las mecánicas que tenemos que hacer en el juego, ¿vale? Si tenemos unos espadones así o si tenemos ropas rígidas y tenemos unas mecánicas de salto, pues difícilmente va a ser difícil que el personaje pueda dar esos saltos y que quede de manera fluida y natural, ¿vale? Tenemos que fijarnos en todas estas cosas. Vale, con respecto al arco del personaje, ya os comenté antes que el personaje puede variar sus objetivos del principio de la trama al final. Lo ideal sería que los cambiara, también que cambie su personalidad. Frodo no es el mismo cuando sale de la comarca que cuando se niega a tirar el anillo a la lava, porque al final no tira él el anillo, sino que se cae por accidente, ¿vale?
Entonces, ves cómo los personajes es interesante que vayan cambiando, ¿vale? Que vayan evolucionando. Bueno, ya os hablé antes de Heisenberg y de Walter White y de Neo y Anderson. Los cambios tienen que estar justificados, ¿vale? No podemos cambiar a nuestros personajes porque nos venga bien en la narración. Entonces estaría bien que creáramos un evento que obligue al personaje a tomar decisiones y a cambiar. En el ejemplo de Star Wars, pues Luke toma la decisión de irse del planeta en el momento que matan a sus tíos. También se puede dar por arte de magia este cambio. Esta técnica se llama metábasis y es cuando se da pues por medio de hechizos, loterías, o sea, lo justificamos por medio de hechizos, loterías o por accidentes, ¿vale? Son cambios de fortuna repentinos en el personaje. Hay personajes que no cambian, sobre todo si estamos hablando de personajes estereotipados y sobre todo pues en franquicias del tipo Indiana Jones o James Bond. Nosotros como espectadores, si vamos a ver James Bond o si vamos a ver Indiana Jones, lo vamos a ver por ese personaje. Queremos que actúen de esa manera, ¿vale? Entonces, o si jugamos un Mario Bros, pues tampoco va a tener mucho cambio el personaje porque queremos jugar la franquicia y que el personaje pues actúe tal y como es y tal y como lo conocemos, ¿vale? Dentro de los personajes protagonistas tenemos dos tipos de personaje, dependiendo de la carga narrativa del juego. Otra vez, si tenemos un personaje con mucha carga narrativa, pues acordaos que vamos a tener poca libertad de decisión porque la personalidad del propio personaje es el que va a decidir las acciones. Y después tenemos otros juegos en los que simplemente tenemos un personaje al cual movemos como queremos, movemos por donde queremos, no tiene personalidad, ¿vale? Este personaje es hueco y vacío y puede ser pues el tipo Link en los primeros Zelda o Sonic o Mario Bros, ¿vale? No hay carga narrativa, hay una carga narrativa mínima. Mario Bros tiene que rescatar a la princesa y ya, ¿vale? Pero no hay una historia con eventos. El protagonista es el personaje que tiene más conflictos, obviamente, es el personaje que más va a cambiar en la trama y va a ser un personaje que por lo menos tiene que aparecer como mínimo una vez con el resto de personajes, ¿vale? Si aparece con el antagonista va a ser una sola vez en el combate final, pero va a estar siempre nuestro protagonista presente, ¿vale? Solemos identificarnos con el primer personaje con el que jugamos o las películas con el que vemos y demás, pero esto no tiene por qué ser así, ¿vale? Aquí están otra vez el ejemplo de Last of Us o del cuarto de Uncharted. En el prólogo de Last of Us pues manejamos a Sarah. Estamos en la casa de Sarah, en su habitación y demás, y al final pues no es la protagonista del juego. Y en el Uncharted pues acabamos manejando a la hija de Drake, aunque aquí en este caso estamos hablando de un epílogo, no de un prólogo, ¿vale? El antagonista, todos los personajes, los héroes tienen que conseguir un objetivo, eso pasa en todas las tramas, en todas las narraciones. Para que sea interesante la narración tiene que haber obstáculos y esos obstáculos siempre vienen, casi siempre vienen por parte del antagonista, del enemigo, ¿vale? El antagonista no tiene por qué ser un villano, ¿vale? Nosotros podemos tener, imaginaos que tenemos un mentor que nos impide que hagamos una misión, ¿vale? El mentor es nuestro amigo, pero en ese momento, como no estamos preparados, no nos permite hacer esa misión. Entonces, en ese momento está funcionando como antagonista, pero no es un villano, no quiere matarnos, ¿vale? Antagonista no significa lo mismo que villano. También, según McKee, un antagonista y su historia solo pueden resultar tan intelectualmente fascinantes y emocionalmente atractivos como se lo permitan sus fuerzas antagónicas. Perdón, un protagonista, ¿vale? Si queremos hacer interesante a nuestro protagonista, tiene que tener unas fuerzas antagónicas
mínimamente igual de interesantes o incluso si pueden ser superiores, mejor, ¿vale? Tenemos ejemplos de enemigos que están muy bien diseñados y que muchas veces pues, son más atractivos que los propios protagonistas. Por ejemplo, Darth Vader es mucho más atractivo que Luke Skywalker, incluso Han Solo es un personaje más atractivo que el protagonista Luke Skywalker, ¿vale? Entonces tenemos que fijarnos en esto, ¿vale? Si queremos que nuestro relato sea interesante, nuestro antagonista tiene que ser por lo menos igual de interesante que el protagonista. Vale, el villano sí es un personaje malvado per se, se opone al protagonista y quiere, normalmente lo que quiere es hablar con su vida, ¿vale? Ser un villano sí que connota maldad. Vale, son los que ponen conflictos en el camino del héroe. Vale, también para no crear personajes estereotipados, antagonistas estereotipados, tenemos que intentar justificar, que no quiere decir que estemos de acuerdo, justificar sus acciones, por qué actúan de esa manera, por qué crean el mal y el caos, ¿vale? Entonces, esto podemos justificarlo de dos maneras. En primer lugar, pueden ser villanos que sean víctimas, entonces van a actuar de manera reactiva, o pueden ser villanos que actúan para sí mismos, ¿vale? No como víctimas, sino que actúan, son agentes, ¿vale? Entonces ahí van a tener que llevar a cabo una acción. Vale, muchos villanos actúan así por las influencias negativas que tuvieron durante su vida. No sé si visteis la peli del Protegido, el personaje de Don Cristal, que se pasa toda la película buscando a su alter ego, al héroe, al superhéroe. No existe la pura maldad. Desde el punto de vista del villano, ellos tienen razón. Ellos actúan por su bien, incluso Hitler actuaba por su bien, ¿vale? Es un villano, pero ellos encuentran una justificación a su forma de actuar, ¿vale? Luego tenemos otros villanos, los activos, que ya no justifican sus acciones y, por ejemplo, pues en el caso del Joker de Heath Ledger, pues actuaba como agente del caos, simplemente pues para generar el caos más que la anarquía, ¿vale? Suelen ser personajes narcisistas y no sienten empatía por nadie, simplemente hacen el mal. Vale, ya os hablé de los secundarios, que son importantes si vamos a crear tramas secundarias y nos sirven para dar más información sobre la trama y más información sobre nuestro personaje. Van a ayudar a dibujar a nuestro protagonista, van a dar información a los espectadores, a los jugadores, que el protagonista no da directamente. Vale, ok. Vale, no nos vamos a meter en narrativa de Aristóteles y demás. Cuando creéis vuestros videojuegos podéis guiaros de las estructuras clásicas, la estructura aristotélica, presentación, nudo y desenlace. Si vais a hacer un relato tipo cuento, pues podéis fijaros en la estructura de Prop, que estudió los cuentos folclóricos rusos y creó pues una serie de pasos que se cumplen en todos los cuentos y pues si vuestro videojuego va a estar inspirado en un cuento, pues podéis inspiraros en Prop. Y la parte interesante es que encontró 7 tipos de personajes que se repetían siempre, ¿vale? El malo o el antagonista, el ayudante o la ayuda, el donador, que normalmente es un mago, la mujer que en aquella época estaba en apuros, hoy en día pues las mujeres se rescatan solas, su padre. Lo veis en el ejemplo por ejemplo, de La Bella y la Bestia, como el padre de Bella pues, lo encarcela a la bestia y Bella se cambia por él, están en apuros. Alguien que encomienda la tarea o envía al héroe a otro lugar, que sirve como detonante para iniciar la historia, el héroe o el protagonista, y al final también la figura del falso héroe, ¿vale? Alguien que parece que es un héroe al principio, que nos va a ayudar y al final se convierte pues, en
en una figura cambiante, cambia de personalidad. Que haya estos personajes no quiere decir que solo cumplan un rol, ¿vale? Podemos tener un villano que también es falso héroe y que también encomienda una función al héroe, ¿vale? No, se pueden mezclar, vamos, no solo cumplen una función. Vale, también os podéis fijar, bueno, pasamos de Todorov, el viaje del héroe, seguro que lo conocéis, sobre todo para las historias de aventuras y demás, es una estructura que podéis inspiraros para crear vuestras narraciones, ¿vale? En los videojuegos se utiliza muchísimo. Cualquier manual de videojuegos que veáis sobre narrativa van a hablar del viaje del héroe, pero bueno, hay más, ¿vale? Que la tengáis presente. Esta fue una teoría de Joseph Campbell que desarrolló en un libro que se llama El héroe de las mil caras, y él lo que hizo fue un estudio de todos los mitos del mundo, de todas las culturas, de todas las épocas que no habían incluso estado en contacto entre ellas, y encontró un patrón común que se repite, ¿vale? Pues este viaje del héroe lo podéis encontrar en el Cantar de Mio Cid, en el poema Gilgamesh, en la Odisea y en la vida de Jesucristo y en Matrix. Al final podéis extrapolar la vida de Jesucristo a Matrix, es el elegido. ¿Cuántas historias de elegido conocéis? Infinitas, ¿vale? Luke Skywalker, de hecho, George Lucas tuvo un accidente de coche y escribió La Guerra de las Galaxias desde el hospital, y se leyó el libro del héroe de las mil caras cuando estaba en el hospital, y lo que hizo fue fusilar el monomito directamente, ¿vale? Y de hecho se lo agradece directamente a Campbell. Campbell escribió luego un libro, una entrevista, en la cual desglosa Star Wars y encuentra pues todos estos elementos del monomito, ¿vale? Tiene una serie de pasos que se repiten siempre, y también encontró una serie de personajes que se basan en los arquetipos de Jung, ¿vale? Jung habló sobre los arquetipos, podéis inspiraros en los arquetipos para crear vuestros personajes, y de ellos habla Campbell también. Hay un libro muy interesante que se llama El viaje del escritor, que escribió Christopher Vogler, y es resumiendo el monomito, es mucho más sencillo, y resumiendo también los arquetipos, ¿vale? Vogler trabajaba en la Disney y primero hizo un manual para toda la gente que trabaja en Disney para que siguiera esa serie de pasos para escribir sus historias, y en Hollywood pues ese manual al final ruló por todas las productoras. El manual era de 60 páginas, acabó escribiendo el libro y la verdad es que es muy interesante si os interesa investigar sobre personajes y sobre estructuras narrativas, ¿vale? ¿De qué arquetipos nos habla Vogler? Pues el héroe, el mentor, el guardián del umbral, el heraldo, la sombra y el embaucador, ¿vale? Al final muchos encajan con lo que habíamos hablado de Prop. Lo mismo, sucede lo mismo. Estos roles no tienen un personaje no tiene por qué cumplir siempre un rol, al contrario, normalmente cumple varios roles, ¿vale? A lo largo de la historia. Y además estos roles nos pueden ayudar a la hora de construir la narrativa, ya que tienen una función, entonces podemos situarlos estratégicamente en nuestra narración para que avance, ¿vale? Por si nos quedamos en blanco. Vale, bueno, cada uno de ellos tiene diferentes características. Vale, para crear la personalidad de nuestros personajes, pues podéis fijaros en teorías psicológicas, por ejemplo, el circunplejo interpersonal de Leary o la rosa de Leary, si buscáis, y que se utiliza también bastante para crear la personalidad de los personajes, ¿vale? Nosotros tenemos una serie de cuadrantes entre si es dominante o sumiso, si es amigable o hostil, y vamos situando a nuestro personaje según esta característica que tenga, ¿no? Si tenemos un personaje que está a medio camino entre dominante y sumiso y entre hostil y amigable, y lo situamos en el cuadrante, pues vamos a obtener el tipo de personaje, ¿vale? Por ejemplo, hostil y dominante, Sauron, ¿vale?
Después, entre hostil y sumiso, el Gollum, ¿vale? Podemos ir situando a nuestros personajes en esta rosa de Liri y así pues, nos ayuda a situarlos, a conocerlos y a hacerlos diferentes, ¿vale? Y después también está el eneagrama, que el eneagrama, además de ayudarnos con la personalidad de los personajes, nos puede ayudar con las relaciones, ¿vale? Porque el eneagrama, aparte de hablarnos de las personalidades, nos habla y de clasificarlos, nos habla de cómo esos personajes o ese perfil se lleva con otros personajes, cuáles son más afines y cuáles son menos afines. Entonces, partiendo del eneagrama, podemos crear nuestro elenco de personajes, ¿vale? Y muchas gracias por la atención. Siento que haya sido tanta teoría, no tenía pensado extenderme tanto, pero también pensaba que íbamos a tener una mesa, ¿vale?, para poder escribir. En cualquier caso, os facilité unas fichas, sobre todo de creación de personaje protagonista y creación de personaje antagonista, que son los principales, son los más importantes. Ahí vienen, además de lo que explicamos de la parte física, psicológica y rasgos que lo hacen único, vienen vulnerabilidades, otros aspectos que se suelen utilizar en el diseño de personajes. De hecho, es un documento que se suele utilizar en el diseño de personajes, se llama CDD, y ahí pues, os completé un poco más de información de la que viene. También viene la parte de crear un arma y demás, ¿vale? Lo interesante es que ahora hiciéramos un ejercicio pues creando el ejercicio que siempre pongo es crear un protagonista y un antagonista, solo hacerlo en parejas. Lo que pasa es que también es cierto que ya tenéis una historia previa y podéis encuadrar a los personajes. Se suele trabajar sobre los personajes que tenéis en esa historia. Aquí tendríamos que empezar, salvo que tengáis una historia ya en vuestra cabeza, un proyecto, tendríamos que empezar de cero, ¿vale? Entonces, muchas gracias y si tenéis alguna duda, pregunta, cuestión. Sí. Hola. Hola. Yo tenía una duda. Cuando estabas hablando de crear un personaje, hablabas pues de lo que le va a ocurrir, las acciones, y en función a eso, pues crear el personaje. Pero, por ejemplo, algunos videojuegos que son solo de experiencia, como el Journey, por ejemplo, claro. ¿Cómo creas ese personaje? Es decir, ¿qué aptitudes le pones a ese personaje? ¿Sabes a lo que me refiero? Sí. ¿Cómo lo construyes en cuanto a body language, en cuanto a acciones o a...? Claro, es que ese personaje al final no tiene... este tipo de personajes que hablábamos que no tiene una psicología compleja construida, ¿vale? Es más como... Aunque el juego sea muy interesante como experiencia, a mí me parece que es un personaje más parecido a lo que veíamos de Zelda o de Mario Bros, en el cual su personalidad está vacía. Eres tú como personaje el que decide determinadas acciones. Además, sí que tienes que ir cumpliendo pues, diferentes hitos para superar los niveles, pero no es un personaje que tenga personalidad. Es un personaje vacío. Vale, te hago otra y así no... Sí. Perdón. Por ejemplo, cuando creas un videojuego, cuando creas un personaje, ¿qué es lo primero? Pensar en qué segmento de la población a quién va dirigido y en función a eso, ¿sabes? Por las necesidades que te pueda poner una empresa o al revés. Es decir, tú expones tu personaje y dices, yo quiero crear esto y... No lo sé, pregunten él, o sea... Ahí va a depender del proyecto. Tú cuando creas un videojuego tienes que pensar en el público objetivo del proyecto. Eso es algo muy personal, ¿sabes? Si tú tienes una idea, es algo muy personal, es tu estudio, ¿sabes? A lo mejor no te lo están encargando. Entonces... sí que tienes que fijarte en el público objetivo, ¿vale? Por ejemplo, tenía en las diapositivas que
lo quité porque no me pareció interesante, no sabía que iba a salir. Tú imagínate que tienes que crear un personaje que es un zombie, ¿vale? Es diferente el zombie que creas para Zombies vs. Plants, que es un juego para niños, que un zombie de Resident Evil, ¿vale? Realmente es el mismo personaje, es un zombie, pero sí que es cierto que tienes que pensar el público al que te diriges, y eso va a depender del proyecto que hagas. Después, si pones ejemplos tipo Journey, claro, ese juego es un juego indie, puedes dirigirlo a público adulto, sí, que le gustan ese tipo de juegos, de experiencias, pero también te puedo decir que mi hija de 6 años es el único juego que se terminó y también le parece interesante. Sí que hubo algunos momentos que le dio miedo, por ejemplo, en los últimos niveles, cuando había estos gusanos mecánicos, y sí que ahí se asustó un poco, en el nivel de la noche, que pasa de noche, como en un subsuelo de un castillo o algo así, que es más oscuro, sí que le asustó un poco, pero bueno, es un juego blanco, sí. Tienes que pensar en el target al que vas a dirigirte, es importante para diseñar el personaje. ¿Más preguntas? ¿Cuestiones? ¿Dudas? Que más que una pregunta era una reflexión que has comentado de pasada la narrativa moderna de videojuegos, las decisiones morales y tal, ¿no? Que están muy... yo simplemente... mi punto de vista es que se abusa depende del juego, claro, pero a mí personalmente no me gusta mucho cuando me están todo el rato diciendo has hecho esto, este personaje lo recordará, o sea, a lo mejor alguna vez para llegar para tener distintos finales y eso está bien, pero bueno, mi percepción es que en general se abusa de esto, todo lo que haces tiene consecuencias y tal, bueno, déjame tranquilo. Lo que deduzco de lo que dices es que no te gustan nada los juegos de rol. Puede ser. A ver, los diálogos interactivos y la toma de decisiones es una técnica que se utiliza para mantener involucrado al jugador, ¿vale? Al final, si tú pones al jugador, más que mantener involucrado, es para que tenga sensación de libertad y de que está tomando decisiones. Muchas veces esas decisiones que tomas son intrascendentes para la narrativa. De hecho, está diseñado en forma de embudo para que tú vayas siempre al mismo evento y si no sería inviable hacer una narrativa. Se dispersaría tanto que luego sería imposible volver a cerrarla, ¿vale? Entonces, esas tomas de decisiones se suelen hacer para darle un cariñito a los jugadores y que crean que tienen el control, pero no son tan trascendentes. A mí me pareció interesante, otra vez vuelvo al ejemplo de Ghost of Tsushima, porque es el juego en el que estoy investigando ahora. Me pareció interesante el final en el que tienes que tomar la decisión de si matas a un personaje o no, ¿sabes? Entonces, dependiendo de si lo matas o no, hay un final u otro, ¿vale? Entonces, claro, es una decisión moral y tú tienes que tomar esa decisión, porque aparte, spoiler, era un antiguo aliado, ¿sabes? Entonces, el resto de decisiones no fueron tan importantes, aunque sí que fuiste tomando decisiones sobre algunos diálogos interactivos. El resultado era el mismo, eligieras una opción u otra. Sin embargo, ahí sí que tienes que tomar una decisión y vas a decidir el final. O, por ejemplo, el ejemplo mítico que se pone es el de BioShock, si matas a las Little Sisters o no. No es un ejemplo mítico. Al final, dependiendo si las matas o no, pues vas a tener mejor karma o no. Está interesante, pero sí, a lo mejor agobiar, pues no... Salvo que sea rol, que tienes que tomar decisiones y vas construyendo tu perfil. Sí.
Pero sí, la tendencia es esa, a darle a los jugadores pues más sensación de libertad o sensación de controlar la narrativa, pero es una, como dicen los autores, es una narrativa que está totalmente controlada. Si no, sería inabarcable para los diseñadores. Gracias. ¿Más preguntas? A hora de deseñar unha personaxe, por exemplo, como cando se deseña nun libro non é tan visual como nun videoxogo, para captar a atención da xente, sobre todo do público xeral que quere pois empezar cun videoxogo ou que simplemente vai a probar, que considerades que é máis importante? Que teñades unha personaxe que sexa atractiva visualmente, ainda que sexa un pouco máis plana, ou outra que teña un trasfondo, unha historia super chula, super ben traballada, que se vexa ao longo da historia, ainda que non sexa quizás tan bonita ou tan atractiva? Para min é complicada esta pregunta porque a min gustame moito a parte estética, vale? Pero vai depender do tipo de xogo. Vale? Dende logo, para se é un xogo que se basa na jugabilidade, o importante son as mecánicas, vale? Hai xogos que directamente o importante son o que falábamos ao principio da clase, vale? Hai xogos que son máis de parte lúdica e hai xogos que son máis narrativos. Entón, a parte lúdica, o que sí que sempre van a ter os videoxogos mecánicas, vale? Entón, ti para superar esas mecánicas, pois podes crear avatares que non lle chamo personaxes, que poden ser incluso unha esfera, ti vas superando pois esas mecánicas. Sin embargo, si xa te metes na parte narrativa, para min a parte estética é importante, vai depender do tipo de xogo. Aínda que hai xogos que teñen unha narrativa interesante e o personaxe non ten unha estética moi currada. E logo hai xogos que para min teñen unha estética, bueno, pues, por exemplo, os que son de pixel art, vale? Teñen aí unha estética que é un pouco antigua, pero, sin embargo, narrativamente funcionan e non botan atrás a ninguén, vale? E logo, por exemplo, está o... Como se chama este que xogan todos os nenos que é de construir e demais, que tamén... Minecraft. Minecraft, é igual, é un xogo que a min personalmente non me gusta a estética, me bota para fora, pero, sin embargo, xa vedes que é un xogo que funciona. Pero é sobre todo por eso, porque un xogo é para cumplir as mecánicas, máis de xogo. De parte estética e narrativo, pois hai moitos como estes que te comento de pixelar, un Stripes, non me lembro como se chama, Red Stripes, creo que é narrativo e é de pixel art. Sí, pode funcionar. Non sei responderte, pero personalmente prefiro a parte estética. Claro que te vai comer moitos máis recursos a hora de deseñar, te vai comer moitos máis recursos a hora de máquina que vas precisar. Gracias. Máis preguntas, cuestións? Hola. Hola. Me queda un poco de duda en la parte del principio de los avatares, de que habías hecho una distinción entre el personaje héroe y la marioneta. Y en el ejemplo del héroe me quedaron claros los ejemplos, pero en el caso de la marioneta estaba el Tetris, pero también estarían ahí personajes tipo el protagonista de Fez o de Super Meat Boy o de Limbo. ¿Esos son marionetas o son Heavy Heroes? Sí, yo tengo mi duda. Y el resto y la charla entiendo que está orientada a diseño de Heavy Heroes, y en el caso de diseñar marionetas, ¿qué características serían importantes? Si las puedes, la doble pregunta. A ver, sí, yo entiendo que personajes como Mario Bros o Link son marionetas, ¿vale? Porque no tienen personalidad, aunque sí que tienen una narrativa mínima, que es rescatar a la princesa y demás, ¿vale? Para mí sí, desde mi punto de vista, ¿vale? Y a la hora de diseñar personajes de juegos que no sean narrativos,
Para mí lo importante ahí son las mecánicas, insisto. Entonces, dependiendo lo que te pida el juego, pues, bueno, salvo que sean de estos de vacíos, tipo Mario Bros., que ahí para mí prima la estética. Pero si no, en cualquier caso, la mecánica es la que manda en los videojuegos, siempre. Siempre. De hecho, hay videojuegos que no son narrativos y que juegas con las mecánicas y los juegos que son narrativos tienen mecánicas. Entonces, lo que prima es la mecánica siempre. ¿Más cuestiones? Hola. Hostia, esto suena fuerte. Hola. Perdón, que suena súper fuerte. Lo mío no es tanto una duda, porque también me integré tarde, fui el último en venir, pero no es tanto una duda, es más una pregunta. A día de hoy, ¿cuál crees que sería, en cuestión narrativa, el juego más vanguardista que existe? Vamos a decir el mejor ejemplo de la construcción de la narrativa en un videojuego. A ver, hay algunos experimentos de juegos con inteligencia artificial y yo creo que el futuro pasa por ahí. Que sea el propio juego el que te responda a tus acciones y el que te responda a las preguntas si hay, a las interacciones. No recuerdo cómo se llama. Hay un juego que ya es antiguo, y el juego te responde a como tú le vayas poniendo los textos. Descifra si estás insultando o lo que estás diciendo y a partir de ahí el juego pues detecta las palabras y te lleva por ese camino. No recuerdo ahora el nombre, pero es un ejemplo clásico y mítico de narrativa totalmente distinta, ¿vale? Y yo creo que la cosa va a ir por ahí, va a ir por la inteligencia artificial. Y te diría una cosa, la semana pasada no te hubiera dicho esto, ¿vale? Te hubiera puesto el mismo ejemplo. ¿Por qué? Porque probé el Dalí esta semana y vamos, a mí me da miedo la inteligencia artificial, todas las posibilidades que tiene o que parece que va a tener, pues tanto para el concept art, para la redacción. Hay cortometrajes de ciencia ficción que ya los hizo una inteligencia artificial, el guión. Entonces, como me pides mi opinión y como conozco este ejemplo, que no me acuerdo del juego ahora exactamente, es en francés así el título. Sí, Facade. Sí. Gracias. Yo creo que va a ir por ahí, o por lo menos se debería experimentar por ahí. Pero claro, eso seguramente precise unos recursos técnicos que no son accesibles a todo el mundo, a todas las empresas. Pero yo creo que va a ir por ahí y que las innovaciones van a estar ahí, sí. Porque lo otro al final es la narrativa tradicional. ¿Sabes? Le puedes poner menos personajes, le puedes poner más tramas, más subtramas, pero al final está siguiendo estructuras tradicionales. Incluso no sé si puedes llegar a juegos de 40 horas, ¿sabes? La gente a lo mejor no te aguanta juegos de 40 horas y es mejor hacer juegos más cortos que tengan una narrativa. Pues no sé, como los Uncharted, que los juega todo el mundo, no son muy largos, tienen narrativa interesante, son comerciales. Y no pues meterte en 40 horas repartiendo pizzas de globo como en el Death Stranding. Y una pregunta que venía correlacionada con esta que acabo de hacer es la narrativa que tienen los juegos como los Souls. ¿Qué tipo de narrativa se considera? Porque realmente no hay escenas apenas, no te están contando único lo del inicio, te cuentan un poco una historia, pero luego más adelante, para comprender toda esa historia, tienes que investigar mucho de los escenarios, las descripciones de los objetos.
fijarte en cómo van vestidos los enemigos. Es como una narrativa mucho más visual y que nadie te la cuenta, pero tú tienes que discernirlo. Bueno, la narrativa es la tradicional, de principio, medio y final, ¿vale? Lo que pasa es que tú puedes variar la forma de contar tus historias, puedes poner flashback, puedes variar la estructura, ¿vale? Todas las historias, o la gran mayoría de las historias de los videojuegos son cronológicas, ¿vale? Están ordenadas. Lo que pasa es que incluso las que son con muchas ramificaciones y con muchos finales, al final están siguiendo un orden cronológico, solo que a ti te permiten la opción de ramificarte, de tomar diferentes espacios, pero no deja de ser cronológica. ¿Pero no crees que este tipo de narrativa dificulta que alguna gente llegue a entender la historia? Sí, bastante, de hecho. Sí, pero eso pasa siempre en la historia narrativa. Por ejemplo, si te pones a ver películas como las de Christopher Nolan, que juega muchísimo con el montaje, con los flashbacks, incluso la película de Memento la cuenta del final al principio y tiene lógica. Entonces, eso siempre va a depender mucho de la forma y va a depender mucho de la cultura del jugador, del espectador, que llegue a entender eso. Obviamente, muchas veces no lo entiendes, en las películas lo tienes fácil, puedes poner una voz en off que te lo expliquen y demás, ¿vale? Pero sí, puede pasar que se pierdan. De hecho, la primera vez que vi Pulp Fiction, cuando se muere Travolta y después vuelve a aparecer Travolta vivo, pues te descoloca. Pero eso es jugar con la forma narrativa y se hizo en literatura. Borges se hizo Elige tu propia aventura. También están jugando con la forma, pero al final es siempre lo mismo. Un poco más elaborado, eso sí. Vale. ¿Más preguntas? Vale, pues si no hay más preguntas, ahora hacéis los ejercicios, las fichas. No, acabamos por hoy. Gracias, muchas gracias.
buenas tardes a todos y gracias por venir. Me presento, soy Roy Cruz. Y yo soy Roberto Benavides. Y bueno, os vamos a contar un poquito acerca de nuestro proyecto de preservación de máquinas arcade. Bueno, querría empezar primero con una anécdota que a lo mejor a algunos de vosotros os suena, porque es bastante conocida dentro del mundillo de los videojuegos. Y es de una compañía que probablemente también os suene, que se llama Atari. ¿Vale? Esta compañía en 1972 era una compañía pequeñita, pero que ya había empezado un poquito a entrar dentro del mundo de las recreativas. Y cuenta la historia que Atari diseñó una máquina que probablemente el juego sí os suene más, que era Pong. Y ese prototipo lo pusieron en un bar de California para pues, testear un poco cómo funcionaría. En la anécdota se cuenta que, dependiendo de la fuente que visites, en unos pocos días o unas pocas semanas, digamos que hubo un problema con la máquina y llamaron al servicio técnico. El problema, cuando llegó el servicio técnico, resulta que era que la máquina estaba llena de monedas. Sabemos ahora que este no era el primer videojuego, no era tampoco la primera vez que se ponía una máquina recreativa, pero desde luego, aunque probablemente tampoco sea muy cierta la historia de las monedas y probablemente sea solo una maniobra de marketing por parte de Atari para afianzarse como empresa de videojuegos, digamos que sí es un punto bastante relevante y bastante importante a nivel histórico dentro de lo que es la industria de los videojuegos y en especial dentro de lo que es el mundo de los videojuegos arcade. Esta industria fue creciendo a lo largo de las siguientes décadas y llegó a un punto en el que, digamos, probablemente el hito más grande de la decadencia de esta empresa fue recientemente en el 2022 con el cierre de los recreativos de Sega en Japón. Pero bueno, lo que nos interesa a nosotros es concretamente el punto en el que estamos, que es España. ¿Vale? En España, la época dorada probablemente fuese en torno a los 90. En ese momento había empresas tales como Gaelco, Cirsa, Cobiesa, Unidesa, Comeltro, Comavi, un montón de empresas que se dedicaban a la fabricación de muebles, a la producción de videojuegos, bueno, relacionadas en el sector. Esas empresas, a mediados de la primera década del nuevo milenio, 2005, 2006, entran en un declive bastante grande y muchas de ellas cierran y las que no cierran empiezan a dedicarse especialmente a lo que son las máquinas tragaperras y las máquinas de apuestas. Pero bueno, veían que eso les reportaba más beneficios. Y así un poco para finalizar esta parte de historia, en los últimos 20 años han aparecido máquinas de fabricación por nuevas empresas que bueno, están intentando traer un poquito de nuevo esa nostalgia que había dentro del mundo de las arcades y bueno, pues recuperar un poquito esa sensación que teníamos con los salones. Y bueno, la pregunta de por qué hubo este declive, pues principalmente, aunque no es algo que haya un consenso establecido, pero principalmente la inmensa mayoría creemos que es debido a cómo las máquinas domésticas en la época de los 2000 empezaron a equipararse a nivel tecnológico con las máquinas arcade. Entonces, claro, se daba una situación un poco extraña en el que si tú ya tenías una consola doméstica que podía hacer literalmente lo que hacía una recreativa, no tenía mucho sentido que fueses a un salón recreativo a pagar el precio que costaba jugar una partida de escasos minutos. Entonces ahí empezó un poquito a la gente a dejar de ir a los salones y digamos que por probablemente desconocimiento de las empresas o también por falta de interés, ya que habían empezado a migrar su negocio hacia, como ya he dicho, las apuestas y el tema de las
tragaperras, no supieron adaptar el negocio. Entonces se empezaron a deshacer de todas las máquinas. Y eso nos lleva al punto definitorio del cierre de los salones como concepto, quedando relegados a escasas máquinas en algunas máquinas, en algunas casas de apuestas y cosas por el estilo, no como en Japón y en Estados Unidos, que hasta el momento sí que seguían, pero como ya dije, en el 2022 normalmente, o sea, se supone que a partir del tema de la pandemia del COVID, ahí digamos que ya fue el golpe que terminó de acabar con esta industria. Bueno, y vamos a hablar también un poquito de nosotros, después de esta introducción de un poco cómo surgen las máquinas recreativas. Hablando de nosotros, bueno, nosotros hemos vivido siempre un poco vinculados a los videojuegos, ¿no? Siempre desde pequeños hemos tenido videoconsolas, hemos empezado por las consolas de 8 bits, 16 bits, como pueden ser la NES o la Mega Drive, que todo el mundo conoce. Y también hemos tenido, vinculado incluso más al mundo de los ordenadores, empezando pues por 386, 486, ordenadores muy antiguos, y ambos hemos seguido vinculados a la evolución de todos los ordenadores a través de toda su historia hasta la actualidad. Esto, curiosamente, nos ha llevado por vías separadas a estudiar lo mismo, programación de aplicaciones informáticas, en épocas distintas, ambos pensando que podríamos llegar en su momento a la industria de la creación de videojuegos. ¿Qué pasa? Que en la época no había una industria tan desarrollada ni había las facilidades de encontrar una formación tan específica como hay ahora. Y bueno, la idea quedó un poco aparcada, pero bueno, no desechada del todo. Luego también ambos vivimos los salones arcade. Yo un poco más que Roy por el tema de la edad. Y además de los salones, ambos íbamos a esa cafetería, bar, donde teníamos o estaba la máquina que nos gustaba, ¿no? Íbamos siempre al sitio de la máquina a la que queríamos jugar, no a otro. Y luego, con el paso del tiempo, hace unos 6-7 años, es donde entra en juego pues, la asociación que veis aquí, Retrogalaicos, ¿vale? Es una asociación cultural sin ánimo de lucro para la conservación del ocio electrónico retro. ¿Vale? Cuando conocimos esta asociación, bastante de casualidad, fue cuando nos acercamos un poco al mundo del coleccionismo. Era un mundo completamente nuevo para nosotros, ¿vale? Era un mundo centrado en la máquina, no en el juego, en su historia, en por qué se hizo esa máquina, cómo se hizo, qué provocó que la compañía desarrollase esa máquina. Y era un mundo como he dicho, completamente ajeno a todo lo que era nosotros, a todo lo que hacíamos, que al final era jugar, ¿no? A raíz de esto, de entrar en contacto con estas piezas de coleccionismo, nosotros también empezamos a coleccionar, ¿no? ¿Y qué pasa cuando empiezas a coleccionar? Que compras sin fijarte el estado de lo que compras, o solo te preocupa tenerlo, ¿no? Un poco porque quieres coleccionar, tu afán es coleccionar. Entonces llega un momento en que te das cuenta que tienes máquinas que funcionan, sí, pero igual no están en el estado perfecto en que tú querías que estuviesen, o simplemente algunas dejan de funcionar y no sabes cómo repararlas. Y ahí es cuando ambos pues decidimos iniciarnos un poco en el mundo de la electrónica, ¿no? Entonces decidimos estudiar electrónica. Terminamos los estudios coincidiendo con el principio de la pandemia y bueno, nuestro proyecto de fin de ciclo lo hicimos juntos. Fue, digamos, nuestra primera restauración de una consola. En este caso es un Commodore VIC 20 que vemos ahí a la derecha, con un slot de expansión que es el VIC 1020, una ranura de para 5 cartuchos, que literalmente encontramos tirados en un trastero. O sea, estaban en un trastero abandonados y probablemente iban a ser tirados. Y bueno, lo que hicimos aquí, se ve un poco ahí el montaje. Hicimos una fuente de alimentación desde cero para solucionar un problema de compatibilidad de voltajes que tenían ambas máquinas. Eran de regiones distintas y no podían conectarse entre sí correctamente. Arriba a la izquierda tenemos un monitor con los planos que tuvimos que modificar para que interpretase correctamente la salida de vídeo.
Y abajo a la izquierda tenemos, es una casetera de Commodore hecha con Arduino. Se conecta al puerto donde se conecta la casetera del Commodore y funciona exactamente igual. Solo que lo que vemos es una pantalla donde nos dice qué juego estamos cargando. Los 3 botones pequeños que vemos en la placa emulan los botones de la casetera. Y el conector de abajo va al conector de la casetera que el Commodore interpreta como si tuviese una casetera de verdad funcionando. Bueno, después de terminar estos estudios, y bueno, la verdad es que nos fue bastante bien, uno de nosotros empezó a trabajar en una empresa de explotación de máquinas recreativas y tragaperras. Y fue durante ese periodo donde nos dimos cuenta de que había un nicho de mercado sin explotar y con bastante demanda, que era el de las máquinas arcade. Porque la gente, tanto a través de eventos, incluso de los propios locales de la zona, demandaban un poco esas máquinas. Y también bueno, nos dimos cuenta de que dentro de eso nadie estaba restaurando máquinas para su explotación. ¿Vale? Esta idea fue tomando forma, digamos, con el paso del tiempo y durante la pandemia, hasta que en 2022 nos decidimos finalmente a crear la empresa PowerUp. ¿A qué nos dedicamos exactamente? Bueno, somos una empresa de reparación y restauración de máquinas arcade. Intentamos ser fieles al diseño original, ¿vale? Y mantener siempre el mayor número de componentes originales posibles, ¿vale? Obviamente esto no siempre es posible, hay que hacer modificaciones. ¿Qué hacemos con estas máquinas? Bueno, pues las alquilaríamos tanto a empresas como particulares o cualquier tipo de evento, ¿vale? Cualquier persona que la demande, no nos ponemos límites. Y también podemos vender máquinas, ya sean restauradas o fabricadas por nosotros propiamente, ¿vale? Puede ser un diseño propio hecho por nosotros o puede ser un diseño parecido a una máquina clásica. Todo esto depende de las especificaciones que nos diga el cliente. Obviamente nosotros asesoramos al cliente para que el resultado final cumpla sus expectativas, ¿vale? Y bueno, esto nos lleva a encontrarnos con una serie de impedimentos o trabas que va a explicar ahora Roy. Bueno, después de todo este inicio, ahora es cuando nos vamos a meter un poquito más en enjundia, ¿no? Claro, montamos una empresa de recreativas, muy bien, todo perfecto, pero al principio todo es muy bonito cuando quieres montar una empresa, pero luego te das cuenta de que, como bien dijo Roberto, hay trabas, ¿vale? La primera traba que teníamos era que el producto que nosotros queremos ofertar son máquinas que literalmente están obsoletas, o sea, nadie las fabrica ya. Hay algunos fabricantes en Japón, hay algún fabricante en Estados Unidos, pero lo que viene siendo en Europa, esto está bastante muerto. Entonces, ¿de dónde sacamos máquinas de hace 35 o 45 años? Bueno, pues ahí es donde entra un poco nuestros contactos con el coleccionismo. ¿Vale? El coleccionismo es lo que nos permite conocer gente que tenía máquinas en almacenes normalmente, que suelen ser máquinas que han venido de algunos salones que han cerrado y que, bueno, pues una persona se las da a otra o alguien en algún momento recibe como pago esas máquinas. Cada una tiene una historia bastante truculenta y al final, bueno, pues acaban almacenadas y un poco olvidadas. Entonces nosotros empezamos a recuperar esas máquinas y claro, pues todo viene de particulares, viene de gente que las vende de segunda mano. Entonces, bueno, es la única forma de conseguir porque no hay proveedores como tal. Esto también nos plantea otro segundo reto, que es el hecho de que, claro, todo esto lleva 20 años metido en un almacén y se degrada muy fácilmente. Entonces, gran parte de nuestra labor es una parte de restauración previa, por así decirlo, ¿no? El estado inicial de las máquinas que nos encontramos suele ser bastante lamentable. Y, claro, esto para nosotros supone el tener que aprender a lidiar con una serie de cuestiones que nosotros no estábamos acostumbrados. Nosotros venimos, como ya dijo Roberto, del mundo de la electrónica y del mundo de la programación. Pero aquí nos encontramos con que hay partes mecánicas, hay una estructura de madera o de plástico con partes metálicas, partes de cristal. Hay un montón de materiales distintos que hasta el momento no sabíamos trabajar.
temas de pintura, tema de vinilado. Entonces todo eso tenemos que aprender a poder restaurarlo. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, pues de dos formas. Por un lado, acudiendo a nuestros compañeros de ocio, a los otros coleccionistas, que muchos de ellos ya han restaurado algunas máquinas. Entonces, a partir de ahí podemos conseguir una fuente de información increíble. Pero realmente la inmensa mayoría va un poco por una cuestión de trabajo de aprendizaje empírico. Un poco prueba y error de diferentes técnicas e ir viendo qué cosas nos funcionan y qué cosas no, y bueno, ir aprendiendo un poco sobre la marcha. Teníamos que aprender todas estas cosas, entonces, empezamos así, digamos, nuestro primer proyecto, ¿no? O nuestra primera máquina, que consiste en fabricar pues, una máquina arcade en su forma más básica, ¿no? Que es esta máquina que veis aquí, abierta. En principio la diseñamos para que fuese nuestro banco de pruebas en nuestro taller. Es una máquina diseñada para probar placas, conectar, probar, y al mismo tiempo, mientras la fabricábamos, aprender a trabajar madera, vinilo, qué materiales funcionan, cómo cablearla bien, ventilación, todo lo que nos podía ser útil en una máquina más grande. Aprendimos a trabajar esos materiales, aprendimos a trabajar con las herramientas para trabajar esos materiales, que no son herramientas habituales en la electrónica. Y como dijo él, todo prueba y error, hasta que consigues el resultado que te gusta, ¿no? O deseado. Y bueno, finalmente así nace pues, la primera recreativa. Y bueno, como no sabíamos muy bien qué era, bueno, aquí tenéis imágenes de los primeros pasos, como era madera. Aquí está el cableado, lo veis por dentro, ahora hablamos de todo esto. Como no sabíamos muy bien qué era, cómo llamarla, la llamamos cariñosamente la cacharra. Es un nombre así, nos referimos a ella siempre como la cacharra. Y bueno, al final es una recreativa de efectos prácticos, tiene todo lo que tiene una recreativa, quitando la pantalla realmente lo tiene todo, tiene su cableado, botonera, altavoces, la estructura de madera, salida de audio y vídeo, acabados en metraquilato de vinilos, el canteado del borde. Pues aquí la vemos en una fase previa antes del vinilado, donde probamos a ver cómo queda el vinilo. Y menos mal que le pusimos el canteo, porque si veis los bordes del vinilo es para echarse a llorar. Y bueno, este es el resultado final, ¿no? También decir que está planteada desde un inicio como un proyecto de bajo coste. Entonces, ¿esto qué nos hizo? Nos hizo pensar cómo crear un producto aceptable, que se viese bien desde productos de calidad modesta, ¿no? Entonces esto te hace pues, estrujarte un poco el cerebro para ver cómo sacarle partido a todas esas piezas y aprender a trabajar con ello. Entonces, yo creo que hemos conseguido un producto fiable y está aprobado y de una calidad aceptable. Luego podéis probarlo y vosotros jugaréis. Luego también el que sea tan pequeña nos permite moverla fácilmente, utilizarla en el taller, moverla por el taller para probar distintas cosas y luego también, sobre todo, llevarla a eventos y que sea pues, la prueba de fuego en cualquier evento. Y después de esto... Claro, ya nos vinimos un poquito arriba, ¿vale? Cuando ya teníamos una primera máquina, ya habíamos practicado un poco con algo que si rompíamos tampoco nos importaba mucho porque era nuestro. Pues entonces ya dijimos, vale, el siguiente paso es claro, ¿no? El siguiente paso es coger una máquina original y restaurarla entera. Por lo que teníamos en el taller en ese momento y un poco también por las características que tenía ese mueble, nos decidimos por una videokit de 1983. Y bueno, es una máquina bastante clásica que, bueno, nos la encontramos en un estado catastrófico. Sí, óptimo. Bueno, un poco lo que os comentaba, ¿no? Son máquinas que en este caso, pues, ha pasado por una vida dura. No tenía placa, no tenía monitor, mucho óxido, problemas de humedades. Reparaciones de madera bastante chapuceras que se hicieron a correr porque en su momento tampoco tenía el valor más allá de, bueno, pues que siga adelante funcionando y dando dinero. Entonces, claro, por ejemplo, esos problemas de madera nos hicieron tener que esforzarnos en un trabajo de restauración de madera que,
bueno, pues con la pequeña cacharra no habíamos hecho. Entonces era un poco como la prueba de fuego para ver si realmente nos podíamos enfrentar a eso. Y por otro lado, también el hecho de que no tuviese monitor nos compensaba mucho porque era una forma de enfrentarnos a uno de los grandes problemas que tiene este tipo de máquinas, que es que los monitores ya han superado su expectativa de vida hace muchísimos años. Entonces la inmensa mayoría están quemados, no funcionan, tienen una reparación muy complicada o incluso en la mayoría de los casos son totalmente irrecuperables. Entonces, bueno, normalmente lo que suele hacer la gente que restaura estas máquinas es directamente cambiar los monitores por monitores tipo TFT, monitores modernos, ¿no? Lo que conocemos como pantallas planas ahora. ¿Qué pasa? Que eso, para nosotros, desde un punto de vista en el que queremos conservar la esencia original de la máquina y un poco las sensaciones, como que no es exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, optamos por una opción un poco descabellada en un principio, pero que al final resultó ser bastante acertada, que es el utilizar una televisión de tubo, como las conocíamos comúnmente, o una televisión CRT de la época, de los años 90 más o menos, y adaptarla para poder utilizarla con las frecuencias y el sistema de color que mandan las señales de las placas arcade. Para lo cual tuvimos que desarrollar un par de plaquitas que nos permitiesen, bueno, modificar esa señal y poder trabajar con ella para mandar el vídeo y que lo aceptase el televisor. Claro, sería la placa de abajo a la derecha y otra más adelante que tuvimos que hacer. Y bueno, un poco para eso, pues poder aprovecharnos de que a pesar de que los monitores de tubo de los años 90 y principios de los 2000 no son tan habituales ya, sí que siguen siendo bastante más habituales que monitores profesionales. Entonces, bueno, aunque perdamos un poquito de calidad, es una forma de conservar un poco esa esencia, ¿no? Y dar un poquito una segunda vida a una máquina que ya ha perdido una parte fundamental. Y bueno, aquí tenéis un poquito el estado final de la máquina, que, bueno, por si os suena a alguno la logo, esta máquina ahora mismo la tenemos en el Galician Freaky Film Festival. Y bueno, si alguno quiere disfrutar de ella, podría pasarse por allí. En la Plaza Elíptica. Bueno. Vale, y bueno, y después de esto, ¿con qué estamos? ¿O cuál es lo siguiente? Pues ahora estamos empezando con otro proyecto, que es otra máquina arcade, también conocida en España, que es la modelo Videosonic. Es un modelo bastante clásico. Y bueno, además de esto, ahora, bueno, como veis aquí en las imágenes, se nos presentan nuevos retos con máquinas mucho más grandes, ¿no? Donde tenemos que aprender, pues, a trabajar con volantes, pedaleras, máquinas de disparos de luz, pistolas de luz, máquinas con retroproyectores, ¿no? Son cosas en las que nos vamos a ir metiendo y tenemos que ir investigando y aprendiendo y sacando adelante, como hemos hecho con lo anterior, ¿no? Y yo creo que va a ser un desafío muy bonito. Y bueno, actualmente, bueno, después de esto, también destacar un poco cómo son nuestros eventos ahora, ¿no? ¿Qué ha cambiado en nuestros eventos? Porque inicialmente, como dije antes, con la asociación Retrogalaicos nos dio la oportunidad de empezar a ir a eventos, de hacer nuestros propios eventos. ¿Y cómo los hacíamos? Montábamos, pues lo que veis un poco aquí, íbamos con consolas propias, todas de coleccionistas, todas con sus pantallas de tubo, sus CRTs. Todo el mundo podía usar las consolas, todo el mundo podía tocarlas, experimentar con ellas y ver cómo era jugar realmente en esa época, intentando que sea una experiencia lo más fiel posible. Ahora, bueno, luego derivó a lo que veis aquí, ¿no? Una zona retro, ya quitando un poco más de consolas y poniendo puestos de emulación, porque las consolas sufren mucho en los eventos, sobre todo en eventos multitudinarios, porque no es lo mismo el evento que visteis antes, que es un evento más pequeño, más acotado, mucha menos asistencia, a un evento mucho más grande, donde incluso pueden llegar a pasar miles de personas. No puedes tener una máquina expuesta a ese desgaste. Entonces, aquí cambiamos un poco, ¿no?
Lo que intentamos en estos eventos siempre es que la gente vea o intentar poner en valor, digamos, el valor de los videojuegos reto, ¿no? Un poco su historia y la relevancia que han tenido y tienen para la industria actual tal y como la conocemos, ¿vale? ¿Qué pasa ahora con la empresa de Power Up? Para nosotros ha cambiado un poco, claro. Esto nos permite separarnos un poco de esa estructura de máquinas, de consolas domésticas y llevar nuestros productos. ¿Esto qué nos permite? Pues nos permite primero mostrarlos a una gran cantidad de público en muy poco tiempo. Mucha gente pasa en muy poco tiempo y mucha gente la ve. Tenemos feedback instantáneo al momento de la máquina. Si falla algo, si no falla algo, lo vemos al momento. Si hay que corregir algo, si a la gente le gusta o no le gusta. Podemos enseñar también nuestra evolución como restauradores. Esta primera máquina es el primer paso, pero luego más adelante habrá más, distintas calidades, con otras cosas. Y sobre todo en los eventos te permite conseguir contactos y propuestas, nuevos desarrollos, nuevos proyectos, ¿vale? Y lo que hemos visto hasta ahora es que, no sé si es por la novedad para nosotros, que hemos trabajado como consolas, pero las máquinas arcade están siendo un producto muy atractivo visualmente y muy potente para el stand, para los eventos a los que asistimos. Y es, yo creo que ahora mismo el mayor reclamo que tenemos ahora mismo para ir a un evento. Y bueno, yo creo que ya vamos finalizando. Si me permitís, ahora voy a leer un pequeño parrafito, porque creo que es importante que lo diga con las palabras exactas con las que lo escribimos. Y luego, bueno, pasaremos a ruegos y preguntas y probar la máquina si os interesa. Bueno, recordando que el sueño que teníamos en la infancia de formar parte del mundo de los videojuegos, que surgió en nosotros en los salones arcade, hemos decidido emprender los primeros pasos en el difícil camino de fusionar nuestro trabajo con nuestras pasiones, con la clara convicción de que cada nuevo proyecto es un pequeño aporte a la conservación y puesta en valor de la historia de los videojuegos que nos ha acompañado a lo largo de nuestras vidas. Hasta aquí. Muchas y gracias. Bueno, si tenéis alguna pregunta, queréis comentar algo. Gracias por escucharnos. Si tenéis alguna duda o pregunta, adelante. Sí. Hola, cal é o máis difícil, o sea, que é o máis difícil que vos tendes atopado intentando restaurar unha máquina? Bueno, depende un poco del momento, ¿no? Creo que primero para nosotros lo más complicado fue el tema de la madera. El tema de la madera era algo que se escapaba completamente a todo lo que habíamos hecho hasta el momento. Y digamos que eso, lo que es la estructura, en general es probablemente algo que parece una tontería, ¿no? Porque dices, bueno, al final lo que importa es la calidad de la imagen, o lo que importa es los mandos, porque son la primera sensación que tienes, pero es que realmente la estructura es una de las cosas más determinantes, porque va a ser el primer impacto visual que tengas y va a ser lo que va a determinar si la máquina parece nueva o fabricada a día de hoy o si parece algo chapucero, ¿no? O sea, esa pequeña diferencia de los detalles creo que es una de las cosas más relevantes y probablemente sí que fuese a primer momento lo que más miedo nos daba, ¿no? El trabajar con algo así completamente nuevo y decir, bueno, ¿cómo atacamos esto? Sobre todo cuando estás trabajando con máquinas que dices, hostia, es que si hago algo que es irreversible, me estoy cargando algo que es muy difícil de conseguir. Entonces ese pequeño miedo de fallo, ¿no? Es como afrontar un fallo. En un primer momento probablemente fuese lo más difícil, pero bueno, creo que ahora nos hemos ido acostumbrando y cada vez confiamos un poquito más en nuestras capacidades. Sí. Bueno, para mí quizás el hecho de que no tenga pantalla, esa máquina que visteis ahora, el no tener pantalla, y nosotros el haber tenido que, pues estuvimos semanas diseñando una placa electrónica de este tamaño para
para adaptar una señal de vídeo que la tele no sabe interpretar. Y después tuvimos que hacer otra, porque estás metiendo una televisión normal dentro de una máquina que supuestamente tú encendías y se encendía todo. Pero aquí no, tú estás metiendo un televisor que tienes que darle un botón para que se encienda. Pero eso no lo hace. Tú enciendes la máquina, empieza a sonar aquello y no se enciende nada. Entonces, eso fue un buen desafío también, el tener que, sobre todo al empezar, porque estábamos empezando de cero. Luego sí nos hemos encontrado, yo qué sé, hay máquinas gigantes que dentro tienen ordenadores, placas, cableado, que dices tú, ¿esto va? ¿A dónde va esto? Sigues el cable y dices, mira, yo enchufo aquí y a ver qué pasa. Bueno, pero sí es cierto que ahora que lo mencionas, uno de los problemas con los que nos hemos encontrado mucho es el tema de la ausencia de información. Ah, bueno, eso sí. Eso. Claro, todo esto era precioso en el momento cuando tú eras un técnico de mantenimiento y las empresas que te proveían de las máquinas te daban un manual maravilloso de cómo estaban todos los cableados, de cómo se supone que tenía que funcionar y cuáles eran las averías típicas. Ahora partimos desde la ignorancia total de máquinas que han sido modificadas a lo largo del tiempo, que no sabes exactamente qué componentes son originales o qué componentes los han ido cambiando porque dejaron de funcionar. La información que tienes es súper escasa y... O está en ruso. Claro, o está en ruso. Con todo respeto hacia la gente que sube contenidos en ruso. Me cuesta hablar pero nos cuesta un poquito comprenderlo. No, pero bueno, es curioso, ¿no? El hecho de que vivamos en un mundo en el que estamos acostumbrados a que todo esté estructurado, datado, haya información por todos los lados de todo y estemos trabajando con máquinas que realmente no son tan antiguas, pero cuando abrimos una y nos encontramos el manual original, casi se nos cae una lagrimita. Sí. Nos abrazamos durante 10 minutos. Gracias. Nada, a ti. ¿Alguna pregunta más? Sí. Aquí adelante. Bueno, era por lo que habéis comentado de la pantalla de televisión. Uh-huh. Supongo que ahí la idea es que bueno, es algo así que he comentado yo alguna vez que no sé si es verdad o es solo, bueno, ficción, ¿no? Como más o menos que la imperfección es buena para los juegos antiguos, ¿no? Esa es o sea, yo qué sé, que los juegos el Sonic en la televisión, que tiene un punto borroso que lo hace igual mejor que si la pantalla es moderna y entonces puedes ver los píxeles y va por ahí los tiros de poner una televisión. Igualmente, aunque la pantalla de las arcade sí que hay una pérdida de calidad de una pantalla casera a una arcade. O sea, la arcade está diseñada para ser más duradera y tener dentro de lo que se puede llamar más definición. Sigue manteniendo la estética píxel, esa curva de la pantalla que es lo que hace tan característica, las líneas, ¿no? Que es un poco lo que te hace ver, asociar a la negativa, que ves, ¿cómo se llama? El scanline. Los scanlines, no me sale la palabra. Al final ves lo mismo. ¿Qué pasa? Que sí que se nota, si lo has jugado mucho, hay una pérdida de calidad y al final las televisiones, la imagen vive un poquito más. Son detalles. Si lo has jugado y lo has vivido, lo notas. Pero bueno, respecto a lo que son las pantallas LCD, hay diferencia, pero no creo que sea tanto, porque digamos que una pantalla antigua, por así decirlo, sea de peor calidad, ¿no? Realmente estamos hablando de monitores profesionales. Son monitores que, bueno, estaban pensados para tener una alta definición y para estar encendidos durante unos periodos de tiempo muy prolongados. ¿Qué pasa? Que es que al final es lo de siempre. Cuando un videojuego se diseña para ser mostrado en una máquina determinada, en un hardware determinado, en el momento en el que tú estás pasando a mostrarlo en un hardware que, aunque al principio se supone que es mejor o que tiene mayor definición, no estaba pensado para ese tipo de hardware. Entonces, esa supuesta mejora no la va a aprovechar, ¿vale? Por ejemplo, una de las cosas más claras son el tema de la tasa de refresco de los monitores, ¿no? O sea,
Nosotros estamos acostumbrados a tener monitores a nivel comercial de una tasa de refresco de 50 o 60 Hz y pues, los monitores actualmente ya superan con creces los 120 o incluso más. 40. Claro, 140. Bueno, doblan cuanto menos la tasa de refresco. ¿Eso es beneficioso para un juego que se hizo en la época? Sinceramente no. O al menos nosotros creemos que no. Creemos que realmente si tú quieres experimentar las cosas como se plantearon, debes hacerlo, o la mejor forma de hacerlo es utilizando las herramientas con las que se pensó para disfrutarse. ¿Qué pasa? Que por otro lado, también tenemos que ser conscientes de una cosa, que es que los monitores de tubo ya están actualmente en un momento en el que han superado su fecha de esperanza de vida con creces. Y, por así decirlo, nosotros ya consideramos que los monitores son bombas de relojería, ¿no? O sea, sabes que ahora están funcionando, pero probablemente te puedan dejar tirado mañana. Entonces, el futuro probablemente vaya por acostumbrarnos a utilizar monitores modernos en el caso en el que se pueda, porque hay muchos casos, como por ejemplo las pistolas de luz, que son completamente incompatibles. Pero bueno, en el caso en el que se puede utilizarlos y aprovechar que hay mucha gente que está desarrollando precisamente para eso distintos filtros que en cierta forma emulan un poco esa sensación de las pantallas y más o menos pues, nos permiten tener la experiencia más fiel posible. Sí, de hecho cualquier máquina que fabriquemos ahora mismo, 90%, salvo que el cliente lo pida, va a ir con pantalla LCD, porque si no tenemos manera de comprar. Y si el cliente lo pide, tiene que ser consciente y le informamos de que no podemos darle garantía sobre ese producto, porque es un producto, como dice él, que es una bomba de relojería. Ahora está funcionando y en 2 semanas hace pum y ¿qué? Claro, y aparte es una cuestión legal, ¿no? O sea, tú legalmente, si has reparado algo, no lo puedes vender como una garantía de 2 años de fabricante. Entonces, bueno, pues tienes la garantía de 3 meses de reparación y ya está. Hay gente que con eso está de acuerdo y gente que no. Entonces, bueno, pues por cuestiones de facilidad, el tema de venta normalmente es con pantallas modernas. Tiene lógica, vamos, el LCD. ¿Algo más? Bueno, pues si queréis, vamos ya terminando la presentación y si queréis acercaros, ver la máquina, que os contemos un poquito o incluso probarla, pues estamos aquí a vuestra disposición y encantados de todo lo que queráis. Muy bien, pues gracias por escucharnos. Bueno, sí, muchísimas gracias también a la gente que nos está viendo desde el streaming y gracias a todos por venir y por, bueno, permitir que os contemos un poquito nuestro proyecto de futuro. Y si queréis una máquina recreativa, ahí estamos.